Grabando. Arrancamos con un cóctel de preguntas, Ajá. de respuestas rápidas. Sí. Esta no es la entrevista. Esto es un bloque que tiene que durar entre 10, 12 minutos, 15, tal. Vale. Evidentemente, Te respondo corto. corto. Si en alguna te quieres enrollar, o lo mismo yo te repregunto. Vale. Ay, Natalia, que estás aquí en Canal de Cine Podcast. Qué fuerte con lo de veces que te he visto yo a ti. Pero y con la gente Y a- famosa y- que viene, yo y- digo, ¿qué hago yo aquí? ¿El qué? Hoy se lo venía contando a un amigo, digo, ¿qué hago yo allí si la gente que va es famosa? Y pero tú eres famosa en tu Instagram, tío, gracias. Mira, a ver, Gracias por avisar. después lo diré, pero evidentemente Qué ilusión. el carácter también divulgativo que ha cogido este podcast, aparte de apoyar la cultura y a los artistas, tú tienes un podcast, mi niña. Y ya está, tú tienes un podcast. Si en alguna respuesta te quieres enrollar, estás en tu podcast. Lo mismo alguna cosa te repregunto. Vale, Pero bueno, arrancamos. súper. Vamos allá. Nombre completo. Natalia Rodríguez Valls, Ya hemos empezado, ¿eh? Lugar de nacimiento. Santa Cruz de Tenerife. Horóscopo. Piscis. Profesión. Dilo todo, ¿eh? Pues ambientóloga de titulación y educadora de profesión y de vocación. Y podcaster. Y podcaster, claro. ¿Has vivido algún suceso paranormal? Y la verdad es que no. Ninguno vinculado a ovnis o personas del más allá. Pero sí diría que para mí es muy del más allá una cosa que me ha pasado muchas veces, que es pensar que alguien a quien acabo de conocer ya conocía antes. ¿Nunca te ha pasado? Que has conectado tanto con alguien que has dicho, esta persona ha tenido que haber pasado por mi vida ya. Hombre, yo he conectado contigo mucho, aunque sea virtualmente. ¿Sí? Y como nos hemos abrazado antes, como hemos ido juntitos y tal igual, la verdad es como si te conociera de como una amiga mía que se fue al extranjero y volvió. Pues ya está, En fenómeno paranormal. En mi sentimiento. Un fenómeno paranormalmente feliz. ¿Cómo te sientes hoy físicamente? Pues muy bien, con un poquito de agujetas, que esta semana he retomado el deporte, pero muy bien. ¿Mentalmente? Mentalmente un poco abrumada, que ha sido una mañana de mucho trabajo, pero ahora muy relajada contigo. ¿Emocionalmente? Muy bien, muy feliz. Si fueras un elemento, tierra, aire, agua o fuego, ¿cuál serías y por qué? Fuego sin duda. Y fuego sin duda porque creo que no hay nada más hipnótico que mirar el fuego. La noche de San Juan es mi noche preferida del año desde que tengo uso de razón. Y también porque me gusta pensar que, como decía Galeano, somos un mar de fueguitos. Y él decía que hay gente que arde tan fuerte que prende todo a su paso. Me gustaría pensar Qué que maravilla. hay gente fuego. Eso es un poco Dracari, un poco juego Daenerys, Targaryen, un poquito. Miren, creo que me salté lo de horóscopo. No, sí lo dijimos, Sí. sí. Ah, perdón. Nada. Como este fuego. Defínete en 3 palabras. Está difícil, ¿eh? Yo diría posibilista. Posibilista. Sí, yo creo que todo es posible, Fran. Ah, vale. Sí, yo creo que todo, absolutamente todo es posible. Llámame Paco. Te voy a llamar Paco. Llámame Paco. No me hagas reír, que luego va a entrar por el micro mi risa estridente. Bueno. Y tanto a ti cuando lo produzcas como a la gente que esté oyendo, va a tener que bajar el volumen. Pues yo diría que posibilista, diría que apasionada y imparable. ¿Qué es lo que más valora de ti misma? Uy, qué buena pregunta. Te la presto Qué para tu difícil. Ay, Fran, qué horror. Estos silencios son No. complicados en un podcast, pero es que son unas preguntas muy profundas, ¿eh? Pues, Y arrancando. madre mía. Bueno, pues en este proceso de aprender a quererse como uno es, ¿no? Diría que una de las cosas que más valoro de mí después de haber pasado por un proceso terapéutico ha sido abrazar mi bondad y no ver la bondad como algo negativo o como algo vulnerable. ¿Te costaba decir que no? Sí, mucho. Ese ha sido el trabajo 1 de terapia. Vale. ¿Qué palabra o frase define mejor tu forma de ver la vida actualmente? Qué bonita. Pues yo diría que últimamente repito mucho, somos un átomo en la historia del universo, así que no dudes, hazlo. Pa'lante. ¿Qué considera lo más complicado de hacerse mayor? Qué buena. Considero muy complicado no perder el niño o la niña, ¿verdad? Que fuimos y que tenía tanto bonito que se va pervirtiendo, ¿no? Como la inocencia, la alegría porque sí, el agradecimiento, el vivir cada segundo sin pensar que hay más allá.
Y diría también, Fran, que algo mucho menos romántico, que el cuerpo ya no responde tanto como antes. ¿Y lo más bonito de cumplir años? Ay, lo más bonito, superar, esto me encanta, superar el FOMO, el Fear of Missing Out, Vale. esta necesidad, ¿verdad?, de llegar a todo, de querer estar en todo, a pasar al YOMO, que es el Joy of Missing Out. La alegría de perdértelo y que no pasa absolutamente nada. El FOMO relacionado con que no tenemos, que muchas personas pierden la capacidad de, por ejemplo, desconectar del móvil. Por ejemplo. Esta dejar el móvil, irse a donde sea y dejar el móvil Ay, fuera de casa. Sí, sí. ¿Y lo más bonito de cumplir años? Pues eso es lo que te decía, lo más bonito de crecer, yo diría, o por lo menos de Pero esta te lo has vida. repetido, ¿no? Sí. Ah, joder, estoy hoy... No te preocupes, te dije lo de superar el FOMO, el no tener que estar en todos lados o querer estar en todos lados. Vale. Esa angustia, sino aprender a decir, oye, no me apetece, estoy bien así, no gracias, Pero, no gracias. pero me he despistado, perdóname. Tranquilo. ¿Eres más de casualidades o causalidades? Pues mi mente científica, rigurosa y poco mística, me obligaría a decirte que en las causalidades, pero Fran, a mí me han pasado cosas tan bonitas y tan increíbles en mi vida que no puedo negar que hay casualidades que 50-50 suceden, sería. que son mágicas y que son innegables y existen. 50-50 sería Sí, en tu caso. sí. Dime, cuando conoces a alguien por primera vez, ¿en qué te fijas antes que nada? Qué buena. Fíjate que esto lo pensé hace poco y no me había dado cuenta que era algo que me atrapa en los primeros segundos de conocer a una persona, conocer, entendido como cuando ese primer momento en el que entras en contacto con alguien, y es la cantidad de tiempo, evidentemente sin que sea incómodo, que esa persona mantiene la mirada contigo y te da un espacio de bienvenida, ¿sabes? Que no que te hace un welcome, bienvenida, ¿no? Hola, ¿qué tal? Encantada, Natalia, Fran. Eso me atrapa, me parece muy bonito. Eso es minuto de atención primero, ¿no? Sí, pues no, pues estás conociendo a una persona en el contexto que sea, pero es una persona, está frente a ti, está viendo un momento en el que hay un segundo que esa persona solo está para ti, tú para ella. Entonces me parece muy bonito cuando esa persona, y tú también, se dan una presencia, aunque sea de segundos. Me parece muy bonito. Tú abrazas muy bien, ¿eh? Ay, gracias, Fran, tú también. Hay que abrazarse más. Sí. Menciona 3 cualidades que te hacen admirar a una persona. Buah. Pues me encantan las personas apasionadas por las cosas más sencillas, no tiene que ser, ¿no?, por algo de lo que sea muy frikis, puede ser algo muy simple. Admiro mucho a la gente que tiene mucha fortaleza mental, esta gente desde algo muy heroico como hacer un 8000 y ir con la cabeza, porque ahí no van los pies, ahí va la cabeza. Total. Tú coronas un 8000, Total. creo, ¿no? Con la cabeza, nunca lo he hecho, ojalá, pero tanto eso como la gente que tiene la fortaleza mental de aguantar un chaparrón, un político, una política que le está cayendo todo encima y aún así está súper convencido de unos valores y aguanta y que se queda ahí, ¿no? O sea, como la fortaleza mental. Y alineado también con lo que decía sobre el posibilismo, a mí me enamora mucho la gente que no ve un problema para cada solución, ¿sabes? Sino que antes de ver la parte negativa se plantea si quizás como somos un átomo, la historia del universo, hay una posibilidad de que sí se puede hacer. Ay, es que he visto tu podcast varias veces y me encanta tu fluidez verborreica. Ay, hablo mucho. No, pero no es porque te delante. Cada vez que te he visto en el podcast siempre he pensado, es que no le sobra ninguna palabra. Todo lo que dices, perdóname, parece como estudiado el guión, pero fluye de una forma tan natural, explicando las cosas, diciendo las cosas que embeleza. Ay, gracias. Embeleza, vamos, no vas a encontrar un podcast que diga la palabra embeleza en Canarias. Qué bonito. Embeleza también es entrenamiento de ser profe. Los profes y las profes hablamos mucho. También es verdad. Y también es la edad mía, lo de embeleza. Me encanta. Complétame la frase. Cuando eras niña soñabas con... Uy, con 2 cosas. Con tocar el saxo y con poder comer camarones todos los días. Y una de las 2 se ha cumplido. Adivina cuál. Yo creo que la de los camarones. ¿No? ¿Tocar el saxo? Sí, muy recientemente. Pero has aprendido. Estoy empezando a aprender. Wow. Sí, llevo muy poquito. Wow, no, un sueño. Lo de los camarones, digo... Ojalá todos los días. Coño, habrá ido a Candelaria a comer unos camarones. Ojalá. Tengo yo una anécdota de camarón en Candelaria. Luego te la cuento. Sí, por favor. Algo que siempre te hace sonreír es... Qué buena. Ver a mi padre reírse con películas ridículas. Le hacen mucha gracia las películas de humor absurdo y a mí eso me hace muy feliz. Lo que más valoras en una amistad es... Que tengamos la posibilidad de querernos como somos sin querer cambiarnos.
Ay, me parece mágico. Qué bonito. Esta es opcional, así que te la puedes saltar. La última vez que lloraste fue por... No, no me la voy a saltar. No, es que es algo íntimo. Pero es muy bonito porque la última vez que lloré fue de emoción, Fran, y fue hace muy poquito en el Machu Picchu, en Perú. Se despejó la nube y aquella inmensidad de lugar apareció ante mis ojos y yo no pude evitar, y no soy una persona especialmente llorona, sí emocional y emocionada, pero no tanto vinculado a las lágrimas, y no me pude evitar y me hinché a llorar. Qué bonito. Impresionante. Cuando nadie te ve, ¿te gusta? Uy, bailar muchísimo. Buah, el pasillo de mi casa, eso es fama bailar. ¿El mejor consejo que te han dado cuál es? Muchos y muy buenos. Perdón. Wow. Voy a escoger. Sí, madre mía, qué entrevista, Fran. Llevamos 5 minutos. Imagínate. Vamos a. Después dice que soy elocuente. Mira, me voy a quedar con uno que me dio mi queridísimo amigo Amador. ¿Y por qué elijo ese consejo? Porque yo lo he dado mucho también, porque a mí me sirvió. Y era muy bonito. Y dice, fíjate tú qué simple, que las decisiones tomadas con amor siempre están bien tomadas. Amén, hermana. ¿Sí? Una comida que podrías comer todos los días, ¿cuál sería? Guay, ya lo dije, camarones. Camarones, Y ¿no? tortilla de mi madre, claro. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Creo que mi madre la hace sin cebolla, ¿sabes qué? No lo tengo claro. Fuera de este podcast. O sea, pero me da lo mismo, la de mi madre. ¿Cómo ella las? Seguimos. ¿Te sientes en paz cuándo? Perdona. Nada. Me siento en paz cuando nadie depende de mí. En el sentido negativo, cuando no tengo que cumplir las expectativas de nadie. ¿Te enfadas mucho cuándo? Cuando se ejerce un abuso de poder sobre alguien en mi presencia. Sobre todo si ese alguien es especialmente vulnerable, ¿no? Un niño, una niña. Una mujer en una situación de un contexto machista. Uy, ahí sale toda la violencia que estaba oculta. ¿La primera impresión que quieres dar, cuál es? Perdón. Ay, perdona, tú que estoy famosillo. Y mira, yo con la garganta tomada. Pues yo diría que de apertura, de ahí que hay una puerta abierta. ¿Puedes pasar? Por ahora. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Ay, ¿me lo preguntas de verdad? No, es broma. Claro. No, porque, o sea, yo lo tengo clarísimo. O sea, que todos los líderes mundiales, señores, que están llevando este planeta al colapso, por favor que desaparezcan. Y si pueden ser sustituidos por mujeres, pues oye, mucho mejor. Amén, hermana, ya van dos. ¿Algo que te gustaría aprender es? Lengua de signos, que he visto la película, bueno, aparte que mi hermana es profesora de audición y lenguaje, vi la película Sorda, nominada. La tengo en pendiente. Y bueno, es que siempre que entro en contextos donde hay lengua de signos y personas sordas implicadas, siempre hay algo ahí pendiente con aprender lengua de signos. Si pudieras desaparecer por 24 horas, ¿a dónde te gustaría ir? Al Hierro. Pero me gustaría desaparecer un par de años. ¿Tú no te irías al Hierro a desaparecer? Potente el Hierro. Dime, si tu vida tuviera un botón de rebobinar, ¿a qué momento te gustaría volver? Ay, Dios. A los veranos en Caletillas, cuando era pequeña, con mi abuela Celina. Ay, Dios, ¿cómo tengo la voz? Perdón. Tranquila. Ya está. Con mis primas y mis primos, viendo la tele por las mañanas antes de ir a la playa. Ay, qué ochachi. Los anocheceres eternos, bueno, los atardeceres eternos de verano, cuando no importaba nada, todo el día descalzo. Ay, eso era. Ay, volvería ahí. ¿A quién le mandarías ahora de sorpresa un ramo de flores? Ay, qué buena. Pues le mandaría un ramo de flores a la última persona que me lo mandó a mí por mi cumple de sorpresa. Y creo que le generaría mucha sorpresa. ¿Y un saquito de carbón? Uy. Pero es dulce, está rico. O es Eso una es montaña de carbón que le caiga encima. A elección del invitado. Los argentinos tiran para el asado, así que como tú quieras. A elección del invitado. Pues mira, no, vamos a pensar que es un saco de carbón que les va a caer en la cabeza. Un camión. Un camión de carbón. Yo enterraría directamente en carbón a toda la gente que está permitiendo que nuestras preciosas Islas Canarias se estén degradando tanto, Fran, qué pena. Amén, hermana. En ASMR, amén, hermana. ¿Qué aspecto negativo de la sociedad actual te incomoda más? Pues diría, y no soy un ejemplo de esto que voy a decir, como que yo lo haga bien, la creencia
la creencia real de que solo nos vamos a salvar en comunidad, de que solo vamos a prosperar en comunidad. Insisto, no soy un ejemplo yo de una persona que haga una súper vida comunitaria y podría ser muchísimo más, pero sí me da mucha pena. Y es obvio y es objetivo que haya pasado, ¿no? Estamos ante crisis mundiales sistémicas sin precedente. La gente joven está viviendo un mundo desconocido hasta el momento, ¿no? O sea, es normal que estemos en el sálvese quien pueda y en un individualismo que parece que nos permite, no sé si avanzar más rápido, seguro que más lejos, ¿no? Pero sí, me da mucha penita que no estemos reconociendo el poder de la comunidad para prosperar y para salvarnos. ¿Y qué aspecto positivo te hace recuperar la fe en la gente, Natalia? Ay, Fran, pues ¿sabes cuál? Cuando la gente Paco. es... Paco. Es broma. Me encanta, te voy a llamar Paco. Vas a ver. Que sí. Permiso. Pues Paco. Cuidado, que a los 5 minutos normalmente ya van al Paquito. Cuidado. A los 5 minutos van al Paquito. Como tú quieras, lo que tú me digas. No, Yo no. soy muy respetuosa. Venga. De hecho, fíjate, paréntesis, que no me gusta nada que me llamen Nati. Nati. No, me gusta mi nombre. Me No, gusta yo te iba a Natalia. llamar antes Nata. Pero- Nata, sí, Nata, mira, Nata no me molesta. Natal. Pero Nati no me Natal. gusta tanto. Entonces, cuando la gente me llama Nati, digo, ah. Pero como ahora sí decir que no, lo Ah. digo, ay, no, No. por favor, no me llames Nati. Me fui. ¿Qué aspecto positivo te hace recuperar? Fíjate tú. Mira, pues Paco, me encanta la gente, como digo yo, juvenofílica. La gente que ya no es tan joven, pero que es muy fan de la gente joven y que apoya a la gente joven y le parece que son una generación increíble de gente talentosísima y que lo está pasando bastante regular, ¿no? Que hay, bueno, los últimos informes del INJUVE, del Instituto Nacional de Juventud, bueno, hay unos datos terroríficos, 1 de cada 4 jóvenes siente soledad no deseada, entre otras muchas cosas. Pero cuando hay gente mayor, ¿no?, que es súper fan de la gente joven y cuenta con ellos y con ellas para sus proyectos profesionales, ay, yo ahí recupero la fe en la humanidad. Qué bonito. Me encanta. ¿Qué miedo has conseguido superar? El de aprender a decir que no. ¿Cómo afrontar las críticas? Vamos acabando. Pues mira, afortunadamente, siempre que me han hecho críticas han sido positivas. Y las llevo mal en tanto en cuanto a algo que puede estar siendo criticado es mi responsabilidad, me siento muy responsable, ¿no? Me estresa saber que he hecho algo mal. Eso sí, no tengo un poco de mentalidad ilimitante, como ay, qué estrés, qué mal lo hice. Pero en general, siempre bien. ¿Qué sueño sigue pendiente en tu lista? ¿Qué sueño sigue pendiente en la lista? Hay muchos, ¿no? Pero fíjate, una cosa que me hubiera gustado mucho y que ojalá fuera posible, creo que ya no es haber ido con mi padre a un concierto de Phil Collins, Wow. que es su cantante preferido, y creo que ya se retiró. Sí, desgraciadamente. Y la última, si quieres, mirando a cámara, esa es tu Sí. cámara, que no he encendido la luz verde, no pasa nada. Si pudieras mandar un mensaje al mundo entero en 10, 15 segundos, ¿qué te gustaría decirle? ¿Puedo tirar de archivo de una cosa que ya dije? ¿Me das permiso? Lo que tú quieras. Pues yo diría que somos un átomo en la historia del universo, así que no te lo pienses tanto y hazlo. Maravilloso. Déjame reactivar las cámaras y seguimos. ¿Súper? ¿Vale? Totalmente. Bueno, arrancamos. Déjame uno por aquí. Que deje uno por aquí. Bueno, Natalia, bienvenida. Me hacía muchísima ilusión. Esta camisa he estado esperando semanas para esta invitada, porque yo me la compré. Cuando me la compré dije, esta camisa la voy a estrenar con Natalia. Qué ilusión. Y que me hacía muchísima ilusión tenerte aquí, recibirte aquí. Y me hace también ilusión, aunque todavía no hemos terminado, quizás en un futuro volverte a tener aquí, juntarte con otra persona, otro perfil, de otras características, porque yo creo que eres una persona que tiene mucho que contar, que lo cuentas todo muy bien y que aparte que me parece una persona pues muy cercana, accesible y sobre todo muy didáctica. Y yo pienso que en el mundo hace falta gente didáctica, gente que nos enseñe cosas. Esto es un regalo. El recibirte aquí, el tenerte aquí, es un regalo para mí, de tu parte, el que tú vengas, pero para mí esto es hacer un regalo a una persona que me dedica su tiempo y su atención, ¿vale? Y que decir venir hasta aquí a Deje, hasta este pedazo de Hotel Tivoli La Caleta, Resort, y sentarse conmigo, tomar un café, lo que sea. Y a mí los regalos me gusta que vengan con tarjetita. Y este texto que he creado es tu tarjetita de este regalo que es Canarias de Cine Podcast. Te la voy a intentar leer lo mejor posible. Este fañosillo, perdón. Y ahí va, para ti.
Imagina que alguien apaga la luz del aula y deja solo una lámpara encendida. No hay libro abierto, no hay examen a la vista. Solo una pregunta flotando en el aire. ¿Y si educar fuese el acto más revolucionario que nos queda? Natalia Revals no empezó queriendo cambiar la educación, empezó queriendo entender la Tierra. Estudió ciencias ambientales buscando respuestas de los ecosistemas y terminó descubriendo que el verdadero ecosistema por regenerar era el humano. Porque el cambio, ese que tanto nombramos, no nace en los contenedores de colores, nace en la conciencia. Ella habla de educar para transformar como quien habla de sembrar. No es añadir más contenido al temario, es cambiar la forma de mirar. Es apostar por una educación plena, para la paz, para la libertad, para el equilibrio, para la conexión con la naturaleza y para algo que a veces nos da pudor decir en voz alta, el amor. Sostiene que las nuevas generaciones no están rotas, están reaccionando a un mundo que sí lo está. Y que quizás el primer gesto valiente que nos toca hacer como adultos es bajarnos del pedestal, de construir el adultocentrismo, vaya palabra, y aprender a escuchar sin colonizar. Porque reciclar no basta si no reciclamos nuestras creencias. Porque la sostenibilidad no es marketing verde, es coherencia profunda. Y cuando una docente entiende esto, deja de tener alumnos, empieza a tener comunidad. Y la educación, entonces, se convierte en movimiento. Bienvenida, Natalia, a Canales de Cine Podcast. ¿Puedes aplaudir? Madre mía, Fran. Para ti. Por favor, muchas gracias. Bienvenida, mi niña. Mira que no me suelo yo quedar sin palabras, ¿eh? Que estoy entrenada para eso, pero me ha parecido una maravilla este texto. No sé cómo has podido rescatar tanto, de verdad, con lo poquito que nos conocemos, pero ha sido efectivamente un verdadero regalo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, me ha encantado y me lo voy a poner en mi casita para tenerlo a mano. De verdad, muchas gracias, Fran. ¡Qué regalo! Pues encantado, un honor y... Abrumada estoy. Y bueno, a veces intento leer bien, pero a veces me gusta mirar al invitado, pero a veces no lo miro porque yo me emociono también mucho. Y bueno, Muchas contexto de por qué este ser humano está en este podcast. Este ser humano está en este podcast porque la descubrí por redes, como descubro a tantos otros invitados, pero que desarrolla una labor didáctica, trabaja con un tema como en estos tiempos un poquito delicado, como es la educación, como educamos a los niños, como educamos a los jóvenes. Un tema que yo he tocado con algún que otro invitado mío, como te he dicho, que han pasado por aquí, que aparte de ser o actores o humoristas son docentes, y siempre me ha gustado tocar el tema de educación con ellos, saber qué piensan de la juventud. Y después descubro de ver tus redes que tienes un podcast, No estudié para esto se llama, un podcast súper interesante, didáctico, diferente, fresquito, que haces con tu compañero, que hacéis sentado en unos pupitres de los antiguos, aunque se siguen utilizando esos pupitres, ¿no? 100%. 100%. Y bueno, y digo, es que aparte del contenido tan interesante, la frescura tuya a la hora de explicar las cosas y de que no sea algo engorroso, ni aburrido, ni nada. Y entonces hubo un flechazo ahí y dije, pues esta mujer me encantaría que viniera a este podcast y aquí estás. Pues muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí, muy honrada y privilegiada de estar en Canarias de Cine. Así que, Paco, muchas gracias, de verdad. Me hace mucha ilusión. Voy a empezar este podcast como hacéis en vuestro podcast. Ajá. Y después entramos en lo que es el podcast mío, ¿vale? Y Vale. ustedes en el principio de vuestro podcast le hacéis un cóctel de preguntas. Eso es un ping-pong. Un ping-pong, exactamente, que le llamáis así, de preguntas al invitado. Sí. Entonces ahora tú vas a pasar por ese aro. ¡Qué divertido! Vale, ahora tú, la Súper. entrevistadora entrevistada, pero ahora la entrevistadora pimponeada Ay, me encanta, me encanta, me encanta. por mi parte. Entonces empezamos. Venga. ¿Vale? Vale. ¿Recuerdas alguna asignatura que te hacía saltar de emoción o de aburrimiento? Sí, lengua. Yo era una chica de letras, pero estudié ciencias, pues. No estudié para esto, un clásico. Lengua, saltar de emoción.
¿Quién era el profesor temido y el profesor inspirador? Uy, inspirador, Don Ulises. Don Ulises y José Herrera, uno de primaria y uno de secundaria, todavía con relación con los dos. Y el temido, un profe de inglés que tuve que una vez me agarró del brazo y todo y me hizo un daño horroroso. ¿Qué profesor o profesora te marcó más y por qué? Don Ulises. Ese, ¿no? Don Ulises fue mi tutor en quinto y sexto y era una persona que solo su presencia, su manera de hablar, su manera de acercarse a nosotros y a nosotras, de ese amor educativo del que hablo en el podcast, era algo tan tangible, era tan evidente. Es una persona tan extraordinaria que yo sé que muchas de las cosas que he sido y con las que he crecido buenas, valores, ¿no? Virtudes desarrolladas, talentos que vio, mi pasión por las letras y también por la protección ambiental, viene de Don Ulises. ¿Cuál era tu lugar favorito en el colegio y por qué? ¡Ay, qué buena! Mi lugar favorito era estar sentada al lado de alguien muy chachi. Siempre mis compis de al lado fueron gente muy guay, con la que hablaba mucho. Yo era una alumna buena, pero muy habladora. Así que diría que mi lugar favorito era en clase, siempre que tuviera al lado alguien con quien conversar. ¿Qué libro del colegio recuerdas como un tesoro y cuál como una pesadilla? ¿Libro que había que leerse? Uy, La casa de Bernarda Alba, una pesadilla porque nadie estaba preparado para leerse La casa de Bernarda Alba en cuarto de la ESO, por muy maravilloso que fuera, no entendía a nadie. Y una maravilla, uno que nos leímos en primaria que se llamaba Sin noticias de Gurb. Sin noticias de Gur. De Gurb. Gurb era un extraterrestre que llegaba a la Tierra y no entendía nada, porque claro que en la Tierra no se entiende nada. Era buenísimo. Siguiente, ¿hiciste alguna manualidad o proyecto que aún recuerdes con orgullo? Ay, Con sí, bueno, macarrones o... sí, con mucho cariño también. Doña Eloína, nuestra profe de los primeros cursos de primaria, nos hizo hacer con un jabón, pinchar alfileres y enredar un hilito de raso, y era una manera decorativa de tener un jabón como una especie de ambientador natural para el baño. Y eso fue un momento mindfulness tan bonito, tan tierno, una manualidad tan cursi, pero tan encantadora, que la recuerdo como si fuera ayer. ¿Y en tu época qué asignatura te hubiese gustado que hubiese existido y no existía? Qué buena. Pues a lo mejor teatro o algo así. Sí, algo de artes escénicas. Si hubiera habido, me hubiera encantado. Como troncal, igual que mates lengua. ¿Cómo era tu patio? ¿Campo de batalla, refugio secreto o escenario de teatro? ¡Qué bueno! Uy, para mí escenario de teatro. Totalmente. Actuabas ahí. No todo el mundo tenía su papel y Ya. a mí me gustaba observar qué estaba pasando. Dime, ¿recuerdas alguna frase de profesor que aún aplicas en tu vida profesional? ¿De Ulises, quizás? Uy, pues sí, pero la que me viene es una tontería. Es una manera que él usaba para que nos calláramos, que decía, mi papá tiene un camión, y había que decir, lleno de melocotón. Y ahí todo el mundo hacía silencio. Entonces esa la he usado cuando he estado contentos de pequeñito. ¡Qué buena! Dime, ¿qué objeto de tu infancia escolar todavía conservas con cariño? Ay, unas gomas que olían muy rico. Había unas gomas con diferentes formas y con unos olores tan dulces y ay, eso me encantaba, coleccionar gomas. Si pudieras enviar un mensaje a tu yo escolar, ¿qué le dirías sobre la educación? Buah, yo lo tengo clarísimo porque yo fui una alumna súper sumisa, que no cuestionaba ni criticaba nada y pasaba por el aro todo el rato. Por el aro, ¿no? De cosas que no tenían sentido. Así que le diría que no se crea todo lo que pone en los libros, que cuestione siempre que haya que cuestionar y que no sea tan buena. ¿Matemáticas o arte? Arte. ¿Por qué? Arte por descarte, porque ni por arte ni por matemáticas. Las matemáticas me costaron un montón. Y tuve matemáticas durante toda la carrera, matemáticas a tope toda mi vida. Pero me costaron, ¿eh? Y arte no era especialmente buena en arte, pero es mucho más agradable y relajante, por lo menos para mi cerebro lo era. Y la última, ¿uniforme cómodo pero feo o ropa libre? Hombre, sí, es cómodo, uniforme cómodo. Ay, sí, qué rico, no tener que pensar. Sí, sí. Y a día de hoy también, Fran, ¿eh? Total. Yo si pudiera, uniformada todo el día. Es muy cómodo. Uy, sí. Pues nada, ya hemos arrancado, hemos arrancado al estilo... No estudié para esto. No estudié para esto, que es tu podcast. Qué divertido. Y nada, me apetecía hacer este guiño a vuestro podcast. Y esta sesión hace mucho tiempo que no la hago, pero esta mañana, ayer por la tarde, dije, no, con Natalia me apetece volverla a hacer. Es una sesión en la cual me gusta coger de la manita al invitado si se deja, Claro. ¿vale? Y llevarlo a su infancia. Vale. Entonces me encantaría, Natalia, que te encontrases con tu yo de 8 o 10 añitos, que la recordase, no sé dónde te apetece recordarla, y que me dijeras qué consejo le hubieras dado a esa niña, fuera del ámbito escolar, ¿eh? Personal, familiar.
consejo muy profundo, ¿no? Como dice mi amiga Laura, es un consejo presentista, ¿no? Mirar con los ojos del presente al pasado. Pero bueno, es lo que me has preguntado, ¿no? ¿Qué le dirías ahora como adulta a esa niña? Claro. Y muy en la línea de lo que llevamos comentando un ratito, relacionado también con esta realidad escolar que te contaba de una alumna muy sumisa y muy buena. Y con lo que comentamos anteriormente de no saber decir que no. Yo le diría a esa niña Natalia que no tiene que cumplir con las expectativas, algunas realmente existentes y otras inventadas por ellas, que se tiene sobre ella y sobre lo buena que tiene que ser, lo obediente, lo cumplidora, ¿no? Que puede explorar también pues todas las partes que estuvieron tan ocultas por pensar que tenía que ser una niña perfecta. El síndrome de la niña buena, que se llama, que es muy común entre mujeres, ¿no? Muy educadas todas, y no digo educadas exclusivamente por la familia, educadas por la sociedad, para ser pues perfectas, ¿no? Perfectas en lo estético, perfectas en el pensamiento, perfectas en las emociones, perfectas en la educación, con las piernitas cerradas, ocupando poco espacio. Así que yo le diría a esa niña que puede no ser esa niña que la sociedad le presenta como la niña ideal. Y justo pasó una niña pequeñita por detrás Sí, tuya. saltando, ¿no? Casualidad. Qué bueno. Las serendipias, como diría mi amiga Rosa Vidal. Y ahora esa niña está por la calle jugando y por la esquina ve aparecer a la Natalia actual, a la mujer en la cual ella se convertirá. ¿Qué crees que pensaría esa Natalia pequeñita de esa mujer? Así cuando la ve de primera. Sí, cuando la vea. Ay, qué bueno. Pues a mí me gustaría pensar que esa niña, qué bonita sección, por favor. Estoy haciendo una regresión aquí. Esto es un regalo, ¿eh? Esto es un regalo. Hacía semanas que no hacía. Qué bonita. Pues a mí me gustaría pensar que a esa niña le gustaría conocer a esa adulta y que se sentiría bienvenida por ella y después abrazada. Siento que a la niña Natalia le gustaría saber que la Natalia adulta también es buena gente, pero que tiene las cosas mucho más claras y se ha atrevido a ser quien verdaderamente es sin miedo a no ser perfecta. Pues nada, terminamos este bloque inicial, que hacía mucho que no lo hacía. Entramos en materia. Me alegro que te haya gustado. Muchas gracias, ha sido muy bonito. A mí también me encanta el que... Yo siempre lo digo, esto es empezar una relación de humano por el capítulo 8, 7, sí, preguntar cosas que si yo te conociera por primera vez y te dijera, oye, tal, y tú me dirías, mira, que me estás preguntando tú quién eres y por qué me lo preguntas. Así que yo agradezco enormemente la sinceridad y la confianza de compartir conmigo cosas tan personales y tan íntimas. Qué bueno. Y yo la apertura, de verdad, por abrir este espacio, insisto, que después de haber pasado por un proceso terapéutico, igual tengo como mucha más capacidad de estarte contando todo esto y me parece muy bonito que abras este espacio. Dime, Natalia, ¿crees que el sistema educativo prepara para vivir o solo para producir? Prepara para sobrevivir. No todos los sistemas educativos son iguales, ¿no? Pero bueno, el que tenemos en el territorio nacional, pues mira, desafortunadamente, y Fran, yo voy a intentar no enrollarme y no soltar aquí tampoco, está ¿sabes? En tu podcast. Un meeting. Ya, claro. Está en tu podcast. O sea, porque ya estaba empezando mi cabeza a bullir de ideas, pero quizás hay como un concepto que puede ejemplificar lo que he dicho sobre que es un sistema que prepara para sobrevivir, y es que desafortunadamente siento que cada nueva ley educativa y cada reforma que se hace con cada nuevo gobierno o cada vez que desde hace mucho, ¿no? Que tradicionalmente hemos estado modificando cómo enfocamos el sistema educativo en España, lo hacemos a caballo de lo que parece que la sociedad demanda, ¿no? Pues si de repente ahora es inteligencia artificial, pues vamos a meter en las aulas cómo trabajar con la inteligencia artificial. Cuando llegó la oleada del emprendimiento, vamos todos y todas a ser emprendedores, ¿no? Y vamos a dejar de ser pues como máquinas productivas en empresas anodinas y vamos a cada uno a tener nuestro espíritu emprendedor, pues entonces se metió la iniciativa emprendedora en el cole. Entonces siento que desafortunadamente... Son como modas. Claro, o sea, que la educación va siguiendo y adaptándose a lo que está pasando cuando podría ser todo lo contrario, cuando podría ser un ejemplo de lo que queremos ver en el mundo. O sea, imagínate qué revolucionario sería que las aulas fueran un ensayo para la vida que queremos vivir, por ejemplo, para la vida comunitaria, para una vida más relacionada con encontrar tu vocación, a lo que te quieres dedicar, o tus pasiones o tus talentos que me comentabas hace poquito. Entonces, qué gran oportunidad sería que en vez de ir adaptándonos a lo que parece que está pasando y lo que parece que va a demandar la sociedad, que creemos desde los coles la realidad y la sociedad que queremos encarnar. Eso sería súper revolucionario. Así que sí, siento que es una locura. Pero oye, ¿y qué pasaría? ¿Pero crees que es una utopía?
Hay una frase que mi compañero Nino y yo, que estuvimos haciendo una ruta pedagógica por Latinoamérica, escuchamos allí y nos encantó. Y nos dijo un profesor de una escuela muy transformadora: es una utopía hasta que ves que pasa todos los días. ¡Pum! ¡Bum! Ya está. Y desde entonces para mí la utopía es algo que puede convertirse en algo que pasa todos los días. ¿Que es sencillo? No. ¿Que se puede hacer desde los márgenes que nos deja la ley? Bueno, se puede hacer bastante. Entonces, ¿qué pasaría, no? Si los centros educativos de los barrios se repensaran como unidades ejemplificadoras, como referentes de transformación socioterritorial, ¿no? ¿Qué pasaría si aquí empezáramos a encarnar los cambios que queremos ver en el barrio? Qué loco, ¿no? ¿Y esas inquietudes tuyas, Natalia, en qué momento de tu carrera profesional nace? ¿En qué momento, Natalia, la docente, la profesora, de buenas a primeras, evidentemente hablas con fundamento porque conoces el sistema desde dentro, formas parte de él, pero ¿en qué momento abres el plano, ¿no? Yo lo simbolizo como que estás metida en tu microuniverso del sitio donde trabajabas, donde estabas, pero de buenas a primeras, ¡pum!, abres el plano, amplías y ves el sistema completo, desde dentro y desde fuera. ¿Te pasó algo? ¿Sucedió algo? ¿Qué te hizo preocuparte? Sí, sí. De esa manera. Y así fue tal cual lo acabas de expresar, ¿no? Fue un foco que se puso en mi vida. Diría que hay dos cosas. El foco te lo cuento en segundo lugar. En primer lugar, hay algo que a mí me parece una oportunidad y que siento que si todos los y las docentes pudieran tener esa oportunidad, seríamos docentes mucho más conectados con nosotras mismas, conectados con lo que está pasando, conectados con una educación más comunitaria y más transformadora, que es que yo no estudié para ser docente. Yo estudié una carrera que es Ciencias Ambientales y luego entre que estudié la carrera y que empecé a ser docente en un aula ordinaria, pasaron muchísimas cosas por el medio. Entre otras, me dediqué a la educación ambiental, a educar en contextos no formales. Y lo que aporta la educación no formal, aprender en un contexto donde no hay obligación, donde todo lo que sucede, sucede porque todos y todas queremos, eso es una fantasía, eso es un sueño. Los contextos educativos como los campamentos de verano, por ejemplo, las actividades extraescolares a las que tú vas con motivación, esos contextos de aprendizaje libre, entendidos como que estás allí libremente, aprendiendo porque quieres, porque te gusta, y donde las normas rígidas de un centro ordinario, que no tienen ningún sentido, como el silencio casi permanente, el orden cuando no toca tanto orden, ¿no? Pues no conectan contigo. El haber pasado por todos esos contextos, para mí es fundamental para tener muchas más oportunidades de educar con otras perspectivas. Vale. ¿Sí? Por supuesto que hice un máster de formación del profesorado para poder dedicarme a esto, ¿no? Pero que siento que los y las docentes que estudian su carrera para ser docentes y enseguida empiezan a dar clases en una aula ordinaria, es una penita que se pierdan la oportunidad de trabajar en otros contextos educativos, con muchos tipos de personas incluso, no tiene por qué ser solo con niños, niñas y adolescentes. Vale. También se aprende mucho trabajando con otros colectivos de personas. Entonces, pero eso no pasa actualmente, te explico. Perdona que te interrumpa, nada, Natalia, nada. porque no quiero que te vayas tu respuesta. No se me va. Mi cuñada es profesora, Uh-huh. no tiene plaza fija. Cada año es una aventura, una Sí. locura saber dónde va a ir. Eso también es una forma, aunque sea duro, de diversificar los ambientes, o te refieres a otro tipo de cambio de ambiente. O sea, ella simplemente cambia de lugar, pero con el mismo sistema, y tú lo que propones es Conocer a esas personas en otros contextos. Perfecto, Eso es, pasar perfecto. por otros contextos Yo te pregunto, educativos, no formales, otros contextos educativos donde esas personas no están en el modo aula, sino están con otra cabeza, ¿no? Perfecto. Como lo da eso, cualquier contexto de educación, como digo, no reglada, no formal, la educación ambiental, ¿no? Que yo haber llegado después de esa trayectoria al aula ordinaria me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo esta pregunta que me has hecho. Y que retomo para no enrollarme con esta primera parte, que simplemente es una sugerencia que yo valoro como una posibilidad muy bonita que me ha prestado la vida, el poder haber llegado a ser profesora de secundaria viniendo de otros contextos que me aportaron, ¿no? Pues muchísima apertura mente. Y el foco que, como tú dices, que sirvió para abrir la mente. Estoy en posición alumno. Ay, sí, qué bueno. No sé si yo me ponía así, pero es como que... Ay, Oye, sí, en serio. no sé, genero yo eso. ¿qué? Bien, genero yo No, eso. pero... Que la gente se ponga en modo no, pero... A ver, Son bromas. a ver. No es malo. Yo, mejor que no entremos en el tema de hablar de los profesores que yo tuve, porque yo tuve muy mala suerte. Pero bueno, No, pero que puedes contarlo. no, simplemente que me siento ahora como que
que es una temática que a mí me preocupa, que me parece muy interesante, que creo que hace falta que se hable más de, no tanto del sistema, sino de los que sufren el sistema, que sois Claro. vosotros, y entender las cosas por las que pasan. Perdóname, sigue. No, nada, en absoluto. Que yo cursé un posgrado universitario en educación transformadora. Y fue en este posgrado universitario que tenía un formato muy diferente porque solo sucedía presencialmente una vez al mes y de resto había otros espacios online. Y en ese tiempo que pasábamos, ese fin de semana muy intensivo que pasábamos el grupo de estudiantes en la universidad donde tuvo lugar, nos visitaban diferentes experiencias educativas, pero muy distintas, de muchos contextos, muy variadas, con muchas trayectorias, y gente que no solo se había dedicado a la educación, sino a la transformación socioterritorial, etcétera, pues a contarnos qué había pasado por sus vidas y cómo era y cuál era su mirada sobre la educación. Y para mí eso fue un antes y un después. Tuvimos unos maestros de ceremonias, unos docentes, Alberto Rico Trigo y Caroline Llerón, en concreto, dos personas que a mí me transformaron. Yo no pensé que a esta edad mía iba a conocer a dos personas, en este caso en el rol de docentes o de conductores de este posgrado, que a mí me fueran a transformar tanto y fueron ejemplos de todo lo que está bien. Pero y ese posgrado universitario que abría este espacio a esta educación transformadora, que no es transformar la educación, sino es cómo puede la educación servir para transformar el mundo. lo dijiste antes, ¿no? ¿Amor educativo entraría ahí? ¿El amor educativo? El amor educativo entra siempre, pero sí, el amor educativo... ¿Qué es el amor educativo? Mira, es que me encanta que me hagas esa pregunta porque, dentro del contexto podcast, no estudié para esto, ha habido como un reel sobre el amor educativo que ha generado ahí como alguna polémica y mucho apoyo. Porque la gente se ve reconocida en algo que decimos en el podcast, ¿no? Que es, claro que para educar o para ser referentes se necesitan muchas cosas, pero valoramos que las personas a las que estás acompañando sientan que son importantes para ti, es fundamental. A eso llamamos vínculo. A que las personas a las que tú estás acompañando, y especialmente, Fran, en ese contexto tan frío que es una aula ordinaria, donde normalmente no hay una disposición hasta del aula, ¿verdad? Tan vertical, ¿no? El docente está enfrente y más alto y el resto del mundo está sentado bien, ¿verdad? Con lo bonito que es un círculo, Natalia. Con lo bonito que es un círculo. Con lo bonito que es conversar. Que vaya el profesor de un lado para otro, la espalda, tal y cual. No sé. Por eso el amor educativo es sentir que esas personas son, primero, ciudadanos de pleno derecho, como digo siempre, personas respetables y que se sientan respetadas y que son importantes para ti, porque tú estás allí para y por ellos y ellas. Y todo esto sin que suene a El Mundo de Yupi, a Happy Flower, que me ha caído mucho hate también con respecto a esta profesora vive en el país de las maravillas. No, esta profesora simplemente entra a una aula sabiendo que durante todo el tiempo que voy a estar allí voy a ser referente de un grupo de personas que están en neurodesarrollo. Como mínimo lo que se merecen es saber que les quiero, ¿no? Le has dado la palabra clave de neurodesarrollo. Soy padre, que no lo soy, pero si hubiese sido padre alguna vez, evidentemente vosotros sois unos profesionales de la educación en el cual vais a impactar en la vida de mi hijo, en etapas de vida cruciales e importantísimas. Sí. Qué responsabilidad, ¿no, Natalia? Qué responsabilidad tan grande y que haya personas que, digamos, no sean conscientes de esa responsabilidad. Te explico, en la profesión, en vuestra profesión habrá de todo, como la hay en todas las profesiones. Como hay políticos buenos, políticos malos, directores de hoteles buenos, directores de hoteles malos, lo hay de todo, pero esa responsabilidad no se puede obviar, ¿no? Si no, ¿para qué te metes ahí, no? Yo siento que sí. Hay una... Yo tuve, perdóname, sí, lo voy a soltar, porque pegué a soltarlo. Claro. Estoy en mi podcast y hablo un poquito de mi podcast. Yo tuve un profesor en un colegio privado que da igual que sea público que privado, no, porque sea privado no va a ser mejor, que a mí no me decía torrea, a mí durante años me llamó tontea. Entonces a lo que voy, qué responsabilidad, tío, qué responsabilidad tan grande, ¿no? De coger a esas personitas en esa etapa y poderlas manejar de un lado para otro.
yo quisiera saber, cuando tú entras en esos estudios, en esas formaciones, cuando vas descubriendo ese mundo de una enseñanza distinta, enfocada también desde el amor, ¿qué feedback tienes de los colegas tuyos? ¿Hay interés? ¿No hay interés? ¿Piensan que no vale la pena? Porque yo también pienso que sí, tú puedes tener un enfoque de cómo quieras hacer tu trabajo, pero ¿y si el sistema no te permite Claro, hacerlo? claro. ¿Cómo haces? Sí, yo diría que aquí hay Háblame, varias... háblame de los compañeros y después Claro, de... sí, que hay varias cosas importantes, ¿no? Lo primero es, nada va a ser posible si el profesorado seguimos teniendo las condiciones laborales que tenemos, las ratios en el aula que hay, los desajustes de cambios de leyes sin criterio, sin contar con, ¿no?, la comunidad docente. Es muy difícil que hagamos algo más que sobrevivir. O sea, lo primero es saber en qué estado se encuentra el colectivo docente. No sé si recordarás, porque creo que lo habrás escuchado porque fue muy sonado, que si no recuerdo mal, el periódico El País sacó una noticia, juraría que hace 2 cursos, que impactó bastante, en la que se podía leer que el 50% de los y las docentes de España declaraban sufrir problemas de salud mental relacionados con su desempeño docente. Me extraña. Y si no era 50, era más, No me seguramente. extraña. Los números los recuerdo muy mal, pero era un dato muy alarmante. Dicho esto, vamos a partir de que siento que somos, aunque yo estoy en excedencia, pero me incluyo en una persona que ha sido docente muchos años, en un colectivo que está sobreviviendo, que no puede hacer más. Y que, como dice mi compañero Nino, desafortunadamente cuanto más trabajas, menos cobras, ¿no? Porque el precio hora tuyo es, si haces poquito, lo justo y te vas adecuado, pero si haces todo lo que para para ser un buen docente que lleva al aula una propuesta currada, la cantidad de horas que requiere, eso no está pagado. Entonces, para empezar, ¿qué opina el colectivo docente sobre estas propuestas de educación transformadora? Lo primero, mientras las condiciones laborales de los y las docentes sean estas, muy difícil hacer nada más, como te digo, repito, que sobrevivir. Segundo lugar, cuando conversamos sobre educación transformadora, es que es imposible que alguien, educación transformadora por ponerle un nombre, básicamente pensemos que es, ¿para qué puede servir una escuela si no es para transformar la sociedad, ¿no? ¿Para qué puede servir una escuela si no es para ser referentes en los cambios que queremos ver en el mundo, ¿no? Como hay una parte de mí que se niega a pensar que desde los coles, desde el colectivo docente, desde todas las personas que nos dedicamos a educar, no podamos hacer más para no luchar, aunque sea poquito a poco, semilla a semilla, con las crisis sistémicas mundiales que estamos viviendo, ¿no? Y tú dirás, Natalia, ¿desde un cole se puede frenar el cambio climático? Mira, Fran, no lo sé, pero desde un cole se puede empezar a compostar basura de todo un barrio. Y no mandar basura al vertedero es una medida para luchar contra el cambio climático. Y este ejemplo tan tonto lo pongo siempre. Entonces, lo segundo que te digo es que quien tiene voluntad se suma, porque quien tiene voluntad docente y ve a esta generación de gente, los pobres, tan desubicados ante todo lo que está pasando, con tantos problemas de salud mental y con tan poco entendimiento por la parte adulta, quien quiere estar ahí se suma a acompañar bien y a querer transformar el mundo para nosotros y para las personitas que acompañamos. Pero todo esto es sistémico, todo esto va encadenado de una serie de mejoras que nos permitan pasar de sobrevivir a transformar. Déjame reactivar las cámaras. Es que, ¿sabes que me...? Sí. ¿Está bien? Sí, súper. ¿Cómo de los discursos de qué? No, que como ves yo siempre salgo un poco de qué hacemos en las aulas, ¿no? Cómo ser un buen profe. Y intento también trabajar un poquito la mirada de apertura de no es el aula, es el cole, es el barrio, ¿no? Que también siento que es positivo para alguien que no sea de educación, que escuche, que se sienta reconocido también. Oye, yo puedo ser más comunitario. Antes lo has comentado, Natalia, perdóname, el tema de que, digamos, a la hora de afrontar un curso nuevo, hay como ciertas temáticas. Has comentado el tema de la IA, has comentado el tema del emprendimiento, pero son temáticas que se cogen porque están de moda y se insertan en el temario del año, o simplemente es un poco rellena. No sé si me explico bien. Y me gustaría saber tu opinión sobre el emprendimiento. O sea, no soy yo como una analista de currículum, ¿no? No soy curriculista, como no tengo la capacidad para responderte a esto con una respuesta inteligente, como dice mi amigo Aguado, porque requeriría de
a lo mejor hasta de un análisis sociopolítico de por qué están en el currículum ciertas cosas, ¿no? Yo lo planteaba más como un sentir que es el de, a medida que la sociedad nos va presentando desafíos o que la vida profesional futura va tomando unos caminos, como puede ser la IA o el emprendimiento, ¿no? Que son dos ejemplos muy claros de cómo pasó, que luego fueron materias en el cole. Mi propuesta era que en vez de que esos sean los referentes los creemos nosotros y nosotras. Que la escuela sea la que cree sociedad, no la sociedad la que cree escuelas, ¿no? Perfecto. A eso me refería. Así que, bueno, como decías tú, por rellenar, o sea, no, yo sí que siento que es muy enriquecedor que los currículum tengan flexibilidad, que puedan cambiar y que pueda haber materias adaptadas a lo que sea que permita a nuestra gente joven estar bien acompañada, tener herramientas para enfrentarse a la vida. Súper bien. Ahora, mi planteamiento, que era como más macro, era, oye, ¿y si los coles fueran referentes en lo que queremos ver en los barrios y lo que queremos ver en los barrios, lo que queremos ver en las ciudades y en el mundo, ¿no? O sea, que no fueran simplemente edificios con gente dentro. Sí, con gente dentro cumpliendo una ley. Una ley que viene extraterritorial, ¿no? Y que, bueno, pues está adaptada a unas realidades que puede que no sean las de ese lugar. Ok. Porque mira, ¿qué opinas del emprendimiento? Dime tú, un cole de una zona deprimida, familias que no llegan a fin de mes. ¿Qué me estás contando? Claro, o sea, imagínate ese contexto y un niño y una niña en iniciativa emprendedora, hablándole de que tiene que emprender en un garaje, poniéndole una manzana a un ordenador y haciéndose rico. No sé, es que porque luego nos confundimos y luego pensamos que todo el mundo puede y que sin capital social podemos emprender y tener éxito y que es muy complicado. Las ventanas al mundo... Y algo que tocamos antes también, creo que al principio, el tema de tú puedes y solo tú puedes. Yo siempre he sido muy enemigo de esa idea de todo está en ti, el valor está en ti, tú puedes solo, cuando yo creo que lo más potente es la unión, la comunidad. Lo más potente es el grupo. Lo más potente es juntarse gente y cada uno aporte lo que mejor tenga a la hora de llevar un proyecto adelante. Entonces, escuchándote, estaba pensando un poco en el tema típico de esas ciudades americanas o esas pequeñas pueblos o ciudades americanas, ese sentimiento de comunidad, ¿no? De qué aportas a la comunidad, de que llegas a un barrio y descubres que hay una comunidad y demás. Entonces me imaginaba un poco, fantaseaba un poco en transformar el colegio, en que sea esa parte que aporte a ese barrio, ¿no? Sí, señor. Es así, digamos, como yo lo enfoco, en que simplemente no sea un sitio donde yo llevo a mi niño, sino que sé que lo que está haciendo mi niño ahí dentro, está aprendiendo mi niño ahí dentro, le repercute a él, a nosotros en nuestro ámbito familiar, pero también repercute al barrio, a la comunidad. Va por ahí, ¿no? Pero totalmente. Y es algo que además existe. Eso sí que no es una utopía, ¿no? En este viaje por Colombia, México y Ecuador vivenciamos escuelas mucho más comunitarias, entendidas como justo lo que has explicado, ¿no? Un espacio de refugio, un espacio donde las personas se ayudan y colaboran y aportan. Y hay saberes ancestrales que familias ofrecen a los niños y a las niñas para que no se pierdan. Me pasan cosas de mucho valor. Y hay ideas revolucionarias. Mi compañero de podcast, Sergio, me contaba hace mucho tiempo, y de hecho es una conversación que tenemos pendiente porque a mí me generó mucha curiosidad y no la llegamos a desarrollar, que él decía, a mí se me plantea la posibilidad loca de que incluso las escuelas puedan ser tan referentes en los territorios como para poder sustituir al ayuntamiento, ¿no? Decía él, ¿no? Entendidos como que fuera un lugar donde uno va a resolver problemas, va a pedir ayuda de muchos tipos, logística, de conocimientos, incluso, y esta es la idea revolucionaria que decía, que pudieran ser cajas de ahorros, que pudieran ser lugares donde se pudieran facilitar préstamos a las familias necesitadas, desde las escuelas. Wow. Que se generara valor económico para poder hacer incluso préstamos a las familias necesitadas. O sea, imaginemos qué poder, qué centro comunitario podría ser un cole. ¿Por qué no? Alucinante. Y en este planteamiento tan interesante, tan bonito, pero que me suena utópico, perdóname. Sí. No, pero aquí a qué venimos. A hacer política prefigurativa, a pensar qué queremos hacer ahora. ¿Qué es para política prefigurativa? Eso es encarnar ahora los cambios que queremos ver en el mundo. Eso es empezar a hacer lo que queremos ver. Pues si queremos que la sociedad esté basada en economía social y solidaria, vamos a empezar a trabajar en economía social y solidaria. Si queremos una vida más comunitaria, vamos a empezar a hacerla nosotros y nosotras en nuestros edificios, y de nuestro edificio al de al lado y luego en el barrio. Empezar a encarnar los cambios que queremos ver. Genial. En este planteamiento,
¿qué lugar tiene la universidad? Buena pregunta. O dónde queda la universidad? Claro, estamos hablando de, sí, colegio, el pueblo, el barrio, Adeje, creo que tiene 2 o 3 colegios. Sí. Bueno, iríamos por partes, ¿no? Iríamos por escalones. En este planteamiento sería, digamos, trasladarlo al instituto y trasladarlo a la universidad también, ¿no? Ir haciéndolo crecer, ¿no? Avanzar, ¿no? Que ese niño que sale del colegio y que pasa al instituto, ese cambio a veces tan traumático. Yo no he ido al instituto, yo tengo graduado de escuela nada más y me lo saqué de adulto. Me da igual, mis circunstancias eran las que eran. También con los profesores que tuve, que me perdonen, que se jodan. Estoy hoy traga atrás. Ay, pobre. Quiero decir eso, ¿no? Sí. Que a lo mejor, perdóname porque estoy fluyendo contigo. Como ves, no estoy pasando folio. Lo siento, me está surgiendo así contigo y me encanta. Vale, yo tengo ese nido, ese espacio, ese lugar, esa vitalidad, esa diversidad, esa imaginación en ese colegio. Ujú. Pero si después yo paso al instituto y vuelvo al mismo sistema del que era antes o al mismo sistema rígido que era ese colegio o que era antes mi colegio, ¿cómo se hace ahí? O sea, no sé si me explico bien, Sí, Natalia. no sé si te refieres a un estudiante que esté en un Exacto. espacio como el que A que planteamos y luego pase a otro espacio más exactamente, rígido. este sistema, Sí. este planteamiento, esta idea revolucionaria es trasladable al instituto y es trasladable a la universidad, me imagino, ¿no? Claro, sí, pues dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, todo este planteamiento que hacemos, que entiendo que suene utópico, por eso yo lo planteo desde algo que suena a utopía, pero que sería deseable y que serían soluciones para dejar de perpetuar desde las escuelas injusticia, dejar de perpetuar problemas ambientales que podríamos empezar a solucionar. O sea, ¿no? Esto todo que hablamos es algo macro, es un cambio de mentalidad, es un cambio de sistema y es un cambio de mirada. Sí, pero lo macro Es empieza donde por lo micro. a eso voy, ¿no? Es un cambio de mirada. Y todo empezó desde lo más chiquitito, desde un cole que decidió tomar esta y esta decisión y de repente cambiaron pequeñas cositas, ¿no? O sea, que partiendo de que todo esto que hablamos es una cosa macro, de cambio de mirada y de sistema global, como tú dices, que empieza por lo micro, creo que lo que tú preguntas es muy interesante. Hay un corte de uno de los episodios que está colgado en las redes de No Estudia para Esto, donde Sergio lo explica, porque justo hay una invitada que cuestionaba lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si, en este caso, un estudiante ha pasado por una escuela de un tipo, que podríamos imaginarnos que quizás es una escuela más alternativa, que, bueno, pues trabaja de otra manera el desarrollo, etcétera, y luego pasa a un sistema tradicional, ¿no? Pasa a otra edad o a otro centro y un sistema tradicional. Y él decía, pues una persona que ha pasado por un tipo de educación no tan reglada o que no sigue ese sistema, si quiere incorporarse ahí, va a tener todas las habilidades para hacerlo con más esfuerzo que otro. El otro habrá pasado por un sistema rígido al que se ha acostumbrado y que con su misión ha conseguido cumplir, ha sobrevivido, seguirá sobreviviendo. Este otro estudiante pues también va a poder incorporarse en otro sistema más rígido si quiere, con esfuerzo. Decía Sergio, cuando nos proponemos algo y tenemos la madurez para hacerlo, y él ponía un ejemplo muy fácil que es correr una maratón, pues tú si tienes motivación y quieres correr una maratón, tú vas a empezar a entrenar. Te va a apetecer todos los días, ¿no? Pero lo vas a hacer con esfuerzo y vas a correr la maratón, si no tienes ningún problema físico. Pues ya está, si tú quieres caer en ese sistema y luego quieres ir a la universidad, como en la película, no sé si la has visto, Captain Fantastic, de una familia que vive de manera alternativa. Sí, la vi hace tiempo, sí. ¿No? Se habla mucho de este tema, pues lo vas a conseguir con esfuerzo. No pasa nada, nadie va a estar excluido, pero te va a costar esfuerzo llegar ahí, ¿no? Con sufrimiento. Vas a tener que pasar por fases de sufrimiento. Y una pregunta sencillita. ¿De qué se quejan los profesores cuando toman café juntitos? Pues esa es una gran pregunta. Mira, desafortunadamente... Es que me gusta adaptarla a los invitados. Me encanta. A los escritores, a los actores y en este caso a los profesores. ¿De qué os quejáis? Ojo, pues ¿Qué os duele? Nada, muy bueno. Mira, yo diría que hay dos clases de docentes, ¿no? Pues desafortunadamente, y lo comentabas tú, hay docentes a los que no les gusta una de las tres cosas que creo que son fundamentales para ser docente, o yo desearía que fueran fundamentales, que son, una, que te guste tu materia, que te guste lo que enseñas, ¿no? Que te apasione lo que estás impartiendo. Dos, que te guste enseñar, que tengas esa generosidad de querer compartir y transmitir, ¿no?
Y en tercer lugar, que te gusten las personas jóvenes y los niños y las niñas. Que te guste la infancia y la adolescencia. Si se cumplen esas tres, fantasía. Entonces, desafortunadamente, hay un porcentaje de docentes a los que no les gusta alguno de esos tres aspectos. Entonces, nos encontramos tomando café en la cafetería o en los claustros, pues criticando o al alumnado, que no hay nada más triste que las personas docentes que se quejan constantemente del alumnado, porque ahí hay que revisarse qué está pasando y que probablemente hay una responsabilidad en, ¿no? Todo, en todo, somos Es una que yo creo que comunidad, el no dedo, es solo ellos yo y ellas, somos que creo todos. que el dedo no debe apuntar ahí. Yo Yo. también lo creo, pero ojo, que soy Cada súper uno como consciente es. de no, y que acompañar a las personas jóvenes y niños y niñas es muy difícil, es muy duro, requiere de un montón de amor, requiere de terapia, yo lo digo de verdad, Entonces hay un porcentaje de profes que se quejan de eso, es que no les interesa nada, ¿no? Que eso es una cosa que, si me preguntas de qué se quejan los profes, mira, yo lo resumiría así, que me estoy enrollando. Puede hacer una lista, ¿no? Pero mira, oye, y una que estaría arriba es que no les interesa nada. Y a mí esa me encanta, ¿no? Porque yo siempre les pregunto, Hagamos esa listita. ¿qué es una lista? Mira, yo diría, ¿es que no les interesa nada? No les interesa nada. Y eso aún. me encanta porque yo pregunto, ¿y a ti te interesa su vida? ¿A ti te interesa la música que escuchan? ¿Tú conoces a Bad Bunny? ¿Sabes Espera, por qué espera, están en ve más TikTok? lento, ve más lento. No, pero esa es, no les interesa nada. Que lo que yo les digo es, a ti tampoco te interesan sus cosas. Entonces es recíproco, ¿no? No les interesa nada, es una muy típica. Otra es muy buena, que es que cada vez son más niñatos. Esa se escucha mucho. Cada vez llegan más niñatos y con menos capacidad de esfuerzo, ¿no? Como se queja. También hay una que... Esto te hablo de los profes malos. Sí, claro. Pero De ti nunca esperaría eso. No, bueno, yo me quejo también, Bueno, sí. también. Sí. Pero no me quejo de las personitas que tengo en el aula, porque son víctimas de un sistema. Correcto. Es que son víctimas de un sistema. Correcto. Yo he caído en muchas conversaciones con mi mujer y con algún amigo, más con mi mujer, la verdad. El nivel de conciencia de cada uno es distinto. Entonces hay personas que a veces, yo pienso que una persona que durante 20 años no cambia en ciertas cosas, para mí esa persona no ha evolucionado. Entonces yo he sido de esa persona poco tiempo de mi vida en el cual, mira, yo tenía una broma con mi mujer, ¿vale? Perdóname que lo mismo suena cruel, pero bueno, yo me sincero y comparto, como la novia uruguaya, comparto cosas mías. Yo recuerdo ir por ADG, por guía y ver pandillitas, ¿no? Minigrupos de adolescentes. Y yo las veía las pintas. Y yo soy muy de Cádiz. Y lo de Cádiz nos gusta mucho la carga, la ironía, el sarcasmo. Entonces venía un grupo de 6, 7 adolescentes, 13, 14, 15 años, chicos, chicas, chiques. Y yo decía, hacía que sí con el codo, mi mujer me lo decía, digo, mira, futuro médico, mira, futuro cirujano, mira, futuro abogado, mira, futuro delineante, mira, futuro arquitecto, con ironía, con sarcasmo, con broma, con burla, ¿vale? Pero ya, gracias a Dios, he avanzado y tal, y reconozco que el dedo no debe apuntarles a ellos. Claro. Esas personas son producto de dos personas que se emparejan y deciden ser padres, queriéndolo o no queriéndolo, producto de unas circunstancias económicas, ambientales, intelectuales, emocionales, culturales. Total, territoriales. Entonces yo abrí el plano y dije, coño, a ver, papá, no te quejes de cómo es tu hijo, sino de cómo has educado a ese hijo. Si están mirando la pantalla constantemente es porque quizás a saber de qué están escapando. Claro. A saber de qué están escapando. Entonces tienes delante una persona que en ese aspecto ha evolucionado en decir, mira, es que hay que abrir el plano. Claro. Y esa persona es producto, esa personita, 12, 10, 15 años, hasta 7 años, es producto de un montón de detalles y de cosas. Totalmente. Entonces, es a lo que voy. Yo creo que un profesor también tiene que ser consciente de eso, ¿no? Totalmente, Fran. Y es que los profes que son conscientes de eso... Igual, perdona que te interrumpa, uno no puede pedir que ellos tengan la educación que yo tuve. Ellos no pueden tener el detalle, el tip que yo tenía típico de... a los mayores no se les habla, a los mayores no se les pregunta. No le puedes decir eso a un niño de hoy en día, ¿por qué no? Porque son otros tiempos y son otras circunstancias también y otro tipo de
de educación, ¿no? No sé si me Claro. explico. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, y te decía eso, que los profes que son conscientes de todo eso, de lo que se quejan precisamente, es de hoy no he podido dar clase porque he estado con papeleo, ¿no? Con cosas que burocráticas no tienen ningún sentido. O hoy se me ha desbordado emocionalmente un niño o una niña en clase y no he tenido recursos para atenderle. Claro, los buenos profes, los que realmente aman la profesión y aman a la gente joven, nos quejamos de la falta de recursos para poder hacer mucho mejor nuestro trabajo como docentes y nuestro trabajo como referentes y acompañantes responsables de personas jóvenes, con comillas, ¿no? Dentro del marco de que somos docentes, ¿no? ¿La serie Adolescencia la viste? Sí. ¿Y qué te pareció? Mira, me ha encantado muchísimo. Una reflexión que la voy a traer aquí, no es mía, es de Isa Duque, la psicowoman en redes sociales, una súper profesional de la psicología y afortunadamente amiga. Psicowoman va a pasar por aquí. Ah, sí. Lo que pasa es que no he podido cuadrar con ella. Ah, qué bueno. Sí. Pues bueno. El episodio, entonces. Háblale bien de mí. El episodio. Lo haré. Háblale bien de mí. Le diré que hay chocolatina. Pues ella hace una reflexión en las redes súper interesante y la voy a traer porque es mucho más Venga. interesante de la que hubiera hecho yo. Venga. A mí me impactó la serie, obviamente. Técnicamente está muy bien grabada, etcétera, Sí, ¿no? También bueno. se ha hablado mucho de eso. Vale. Pero el contenido, ella decía en las redes algo muy interesante y dice, a ver, mucho cuidadito porque estamos visibilizando algo que no es real y es que cualquier joven con un ordenador en un cuarto se va a volver un asesino solo por tener acceso a las redes sociales, solo por tener pues menos acompañamiento durante un tiempo en lo que ella llama, ¿no?, la orfandad digital, que hemos dejado a la gente joven sola con la tecnología, y tener unas ciertas dinámicas familiares que a lo mejor no son del todo estructuradas o no hay un apego tan seguro. Y ella decía, mucho cuidado porque los adolescentes y las adolescentes no se van a volver asesinos de adolescentes en este contexto. O sea, no alarmemos de esta manera, porque las adolescencias ni son así, ni son todas las adolescencias iguales, ¿no? Pero yo creo que fue una serie que hizo mirar, ¿no? Puso Fijarse. focos interesantes, sí, y a mí si bien me parece súper interesante también traer al debate público que es necesario un acompañamiento para el buen uso de las TIC, de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación. También me parece Repite eso, hija. las TRIC, las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, que me parece muy importante. Esto lo dice mucho Isa Duque también a ti. Poner el foco en la necesidad de acompañamiento que hay, que el problema no son las pantallas, es el acompañamiento que se hace con ellas, ¿no? También me parece importante, e insisto, y lo recojo mucho gracias a ella, que me ha enseñado mucho, que es muy generosa con su enseñanza, que las adolescencias no son como las pintan muchas veces, ¿no? En las caricaturas como puede ser esa serie. Pero estoy de acuerdo contigo en que muy bien por haber puesto focos interesantes en el debate público. Siempre el debate siempre ayuda. Siempre viene bien. Mientras no seas hater, siempre ayuda. Sí. Sigo fluyendo contigo. Perdón que diga tu edad. 38 me dijiste. Recién cumplido. De tu juventud, cuando te formaste, cuando estudiaste, cuando fuiste adolescente, ¿qué había en esa época que te gustaría traer a la época de hoy en día para los alumnos actuales? Pues va a sonar súper viejuno. Es que lo hablé ayer con una amiga. Va a sonar súper viejuno. Pero ¿sabes que lo de no haber tenido móviles hasta más tarde tenía lo bueno de hablar más y compartir más cara a cara? Y todo el tiempo que ahora nos quita la parte de los móviles, que es adictiva y que es tonta, ¿no? O sea, no todas las bondades que tiene, sino la parte de los móviles, que es un entretenimiento que engancha la cabeza, y más cuando eres adolescente. El no haberla tenido y haber tenido muchos más espacios para conversar, compartir, pasear sin tecnología. Insisto, que no todos los y las adolescentes están enganchados a los móviles, ¿no? Pero yo creo que es una edad demasiado temprana para la dopamina que supone tener múltiple información en tu mano con un libre acceso y tan inmediato. Con lo cual, yo traería el que la gente no tan joven pudiera evitar tener acceso a ese chute de información. Sí, pero tan estamos intenso. hablando de que ya te encuentra la señora de 70 años en la parada de guagua también con el móvil, el adolescente, el maduro y lo que pasa es que hay un desarrollo cerebral que nos permite tener está más capacidad. Está en pleno desarrollo cognitivo. Eso es, para tomar decisiones o para saber o reconocer que tienes una adicción y trabajarla de una manera distinta a las personas jóvenes. De ahí lo de que yo rescataría de mi adolescencia, que no hubiera teléfonos hasta más tarde, por lo que expliqué. ¿Y crees que, claro, estamos hablando del tema de redes sociales,
móviles y demás en este momento, en el cual, aunque ya hay cada vez más y más estudios del impacto que tiene a nivel neurológico en las personas, yo lo he pensado, yo creo que llegará un futuro no muy lejano en el cual eso petará en el sentido de que quizá descubramos una serie de efectos nocivos tan potentes que empezará, digamos, un poquito a legislarlo en el sentido de prohibir, de controlar, de dosificar, porque es que no se sabe realmente el daño que puede estar haciendo. Sí. Que puede estar haciendo. A mí me gustaría mirar por una ventanita, ¿no? A, no sé, 500 años vista. Pero y no solo para ver los impactos de la tecnología, sino de tantas cosas con las que convivimos hoy y que no sabemos qué efecto van a tener. Desde contaminantes ambientales hasta, no lo sé, relaciones tóxicas entre personas, no lo sé. Natalia, pregunta sencilla. Imagínate que está creando como estamos con la IA y con la inteligencia artificial, y decides crear de manera virtual el profesor perfecto, la profesora perfecta. Dime qué 3, 4, 5 características para ti tendría que tener. Qué bueno. Pues te lo voy a poner súper fácil, porque a mí me ayudó mucho, me ayudó mucho la psicóloga con la que trabajé a identificar cuáles son las cualidades que debe tener un adulto o adulta referente. Entonces yo las voy a extrapolar a un docente que Perfecto. es un adulto o adulta referente cuando está Perfecto. trabajando con personas jóvenes, ¿no? Recordemos Perfecto. que esto que voy a contar aplica a personas que trabajan con personas jóvenes, ¿no? Y ella decía, tiene que ser una persona más sabia, más fuerte y más buena. Y me parece muy bonito, ¿no? Porque ella decía, Más sabia, más fuerte, más entendida buena. como que las personas a las que acompañas identifican que tú eres una persona que ha tenido una trayectoria vital que te puede haber dotado de unos conocimientos que puedes aportar, que tienes una sabiduría o unos conocimientos, ¿no? Que van a hacer bien a la persona a la que estás acompañando. Más fuerte era identificado, en este caso, como fortaleza mental, ¿no? Uy, alguien que pajarito. Se nos coló un pajarito. ¿Sí? Sí. Ay, Sí. no lo vi. Perdóname. No, todo lo contrario. Con fortaleza mental implica muchas cosas. Implica no tomarse nada como algo personal, ¿no? Que esto es alguna cualidad muy buena para tener como docente, que nada de lo que está pasando allí tiene que ver contigo. Todos los enfados y todo lo que pasa en un aula no es una falta de respeto hacia ti. Eso está pasando ajeno a ti. Entiéndeme, ¿no? Que a veces hay docentes que dicen, ¿te puedes creer que no me hizo la tarea? No, ¿cómo que no te hizo la tarea? ¿No? Como, eso no está pasando para contigo, no es personal. Y tener fortaleza mental también para que si hay que poner unos límites, porque los límites dan seguridad, tú tengas esa capacidad de fortaleza mental para saber contener esos límites que son necesarios para el crecimiento y la seguridad. Y por último lugar, y esto me encanta, ese adulto o adulta referente, que en este caso es docente por tu pregunta, más bueno. Porque todo lo que pasa allí pasa por el bien de las personas que acompañas. Todo el tiempo tú tienes en tu foco la bondad, que tú lo que quieres es lo mejor para las personas a las que estás acompañando. Tanto cuando pones un límite negativo, como cuando les das un voto de confianza y apuestas y apoyas y acompañas y escuchas. Entonces, yo diría que sería maravilloso que estas 3 cualidades estuvieran en un docente: más sabio, más fuerte y más bueno. Abrimos el plano. Dime las características idóneas para ti de un sistema educativo. Mi madre. Pregunta sencilla, dice. Bueno, no, sí, es ironía. Sí, ironía. Venga, Mira, pues, Natalia, que tú no me digas que tú no has fantaseado, o sea, sí, y has sí. imaginado Bueno, vale, pues, ese futuro, mira. ese Sí. como quieran llamarlo, las siglas que le quieran poner. Vamos para allá. Mira, voy Claro a que retomar sí. una idea que has trasladado aquí, que es la de la educación plena. Siendo plena las siglas de que podamos educar en paz, en libertad, en equilibrio, en conexión con la naturaleza y desde el amor. Una educación plena. Con Chao, amigo. Hasta luego. Y ahí habría para desarrollar todo un modelo educativo que estamos construyendo desde la Red Internacional de Educación, ¿no? Pero esto para otro podcast. Y seguro. Y los padres, te digo, te explico, te cuento. Algo que no pasaba antes, hace años, hace décadas, era esa intromisión,
ese impacto de la relación de los alumnos con los profesores por parte de los padres. Venimos de una época, o yo vengo de una generación en la cual Santo Santorum el profesor. Santo Santorum en un espacio, pero bueno, tú me has entendido. El profesor era ese referente, esa eminencia, ese señor, ese... Y parece que con el cambio de los tiempos y las nuevas generaciones, los padres nuevos, los nuevos padres, y también algunos abuelos, pues sí, pues ya ese se ha desvirtuado, ¿no? Ese papel se ha desvirtuado, esa imagen. Y ya, digamos, ha entrado un nuevo componente que antes no existía, de los padres, ¿no? De los padres, pues un poco contradecir a los profesores, rebatir a los profesores. Tú sabes por dónde voy. ¿Para ti qué deberían de entender los padres de los profesores? ¿Qué deberían conocer, saber, poner por delante ante cualquier situación que se tercie, ¿no? De que un hijo venga a su casa y con un problema, con una cosa y demás, o con una queja? No sé si me he explicado bien. Sí, súper bien, súper bien. Y te agradezco la pregunta porque es una que yo me hago también, ¿no? O sea, quizás voy a decir una obviedad, pero supongo que una cosa fundamental a entender es que es un trabajo en conexión, ¿no? Que siento que no se puede desvincular una familia de un proceso educativo de su hijo o de su hija, igual que un docente no se puede cernir a ser un docente impartiendo biología, trabajando con un niño o con una niña que tienen un contexto familiar, un contexto social, un contexto cultural. ¿Qué pasa? Que si bien que se haya distribuido, ¿no?, la labor de educar, de acompañar, de enseñar entre familia, docentes y toda la comunidad que educa, porque todo es educativo, todo es educación, todo es maestro, todo lo que le pasa a una persona, siempre lo digo, desde que sale de su casa hasta que llega le está enseñando. El cartel que pone en la farmacia cerrado por defunción enseña cosas también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que da mucha pena pensar que los y las docentes no tenemos tiempo para conocer cada contexto de cada niño, y digo, no tenemos tiempo real porque son muchas personas, ¿no? Y que el sistema no está preparado para que eduquemos desde la humanidad, sino, como digo, vamos sobreviviendo. Desde las familias no tienen un máster para ser padres y buenos padres y buenas padres, y nosotras tampoco tenemos para psicología educativa, ¿no? O sea, como hay una parte que se nos escapa también. Entonces, hay una distribución del trabajo que muchas veces es muy difícil de hacer, porque yo puedo querer ser la mejor docente para una niña que tiene una familia analfabeta, que no la va a apoyar en nada de todo lo que tenga que hacer fuera de mi aula. Entonces es justo que yo mande tarea, cuando esa tarea la va a hacer esa niña sola. Y pensamos en Luis, que es otro niño, que tiene en su casa a su madre, que es profesora universitaria, y su padre no sé qué, y que se van a sentar con él a hacer la tarea. No es el mismo contexto. Estaría yo siendo una buena docente pensando que tiene las mismas oportunidades, ¿no?, para educarse fuera del cole. Pues la familia es igual, lo mismo, ¿no? Lo que demanden en el aula también dependerá de lo que venga de fuera. Es un triángulo súper complejo, y en el podcast, en No Estudié para Esto, a una psicóloga le planteamos, oye, si tú tuvieras la posibilidad de poner un recurso desde el gobierno, ¿no? Te han llamado y te han dicho, oye, el gobierno va a poner el recurso psicóloga en el contexto comunidad educativa. ¿A quién le ofrecerías la oportunidad de intervenir primero, ¿no? Pero, o sea, ¿quién sería el primer destinatario? ¿Familias, docentes o alumnos? No supimos responder. Hostia. Qué bueno, te la traslado a ti. Si tú tuvieras la posibilidad de ofrecer el recurso de apoyo psicológico para ser mejor en lo que tú tengas que ser, ¿no? Alumno, alumna, familia o docente, ¿con quién intervendrías primero? Un tema, ¿no? Yo creo que en el profesor, porque para mí es el nexo de conexión entre el alumno y la familia. Lo que está en medio es el profesor. El alumno durante unas horas es mi hijo, entre comillas, sí, es mi responsabilidad, pero después se lo voy a entregar o va a volver a su nido, a su casa, a su hogar. Entonces, para mí, la pata que no debe cojear es esa. Qué bueno, qué interesante. Porque si el padre tiene las circunstancias culturales, laborales, sociales que tiene,
El alumno también tiene las que tiene. Yo sí puedo ser ese pivote, esa puerta, ¿no?, de entrada y salida de ayuda, de herramientas y de recursos. Y aparte que yo también tengo mi tiempo con los padres cuando puedo. Entonces yo puedo sentarme con los padres. El alumno es mío durante todo el día, pero también puedo coger y citar a los padres y hablar a los padres y conocer a los padres poco a poco. Entonces yo creo que realmente el que tiene que tenerlo es más. Creo que era una de las preguntas bueno, que el apoyo psicológico a los profesores, ¿no?, a los docentes, ¿no? Para mí el docente. Pero sí. Para mí, el docente. Sí, Porque sí. puedo mejorar mi vínculo con el alumno y mejorar mi conexión y mi explicación y mi entendimiento con los padres. Totalmente. Me encanta tu reflexión. Vamos a reactivar las cámaras y vamos por el bloque final. Muy bien. ¿Vale? Sí. Para mí, agradecido porque... Es muy, muy bonita la entrevista, te lo agradezco un montón porque has abierto unos debates. Te agradezco enormemente esas palabras porque al fin y al cabo cada entrevista es un reto. Y esto de hacer también podcast divulgativo, que yo los catalogo como divulgativo, el hablar con un psicólogo, un psiquiatra, una profesora, un docente, una coach, para mí también es un reto porque al fin y al cabo es abarcar unas temáticas que no es que yo sea un cinéfilo, ni un experto en arte escénica, ni en pintura, ni en escultura, pero es cultura y entonces para mí es mucho, entre comillas, sencillo hablar con un actor, un cantante, un músico, también por la experiencia que tengo que con un profesor. Yo he hablado cosas de educación con artistas que son profesores, Carmen Cabeza, y que te los comenté, y porque creo que estaría súper interesante que estuviese en tu podcast, y con mi querido amigo Conrado Flores. Entonces el tema es que hemos tocado ese tema, pero un poquito, nada más una pincelada durante el podcast, porque realmente yo vengo a hablar con el artista. Entonces, para mí es un reto y también es una muestra de respeto al invitado el que lo que yo le planteé lo del pregunte, aunque hablemos de cosas personales como he hablado antes, también de que sobre su temática o su área, pues yo sea más medianamente elocuente y también que sean preguntas que... Entonces lo que me pasa contigo es que eso, que estoy mirando todo lo que tenía preparado para ti y entonces es que he hecho un montón de borrones y demás y me he saltado un montón de cosas. Ay, qué divertido. Pero es que la educación tiene que estar en el debate público. A mí me parece fenomenal porque claro, tú también tienes tu criterio educativo como tiene que ser. Claro que sí. Todo educa, tú estás educando con tu podcast, ¿no? ¿Claro? Sí. ¿Claro? Sí, lo intento. Bueno, sí, nunca, no. Pues mira, Natalia, te soy sincero, nunca he pensado eso sobre mi podcast. Pero estás educando tú y repito, y está educando el cartel de cerrado por defunción. Y Sí, está sí, es que me ha encantado esa aplicación, ese apartado, ese concepto. El ser consciente de que estamos educando, el que esa madre que va por una acera de enfrente de otra familia de un niño, perdona por lo escatológico, y que no recoge la caca del perro, no se sabe que quizás está educando o dando un mal ejemplo a ese niño que está enfrente, ¿no? Si miramos así la vida, pues sería ser más consciente de dónde está. Y yo creo que falta mucha conciencia en este mundo. Falta mucho el ser consciente de que somos impacto en los demás. Mira, yo estoy impactando ahora, perdona que me ponga como ejemplo, en el turista que viene aquí y que ve unas cámaras. Sí, señor. Y que ve que están, algunos saben que es un podcast, ¿no? Porque me han llegado a oír hace poco, antes que tú vinieras, una señora, podcast, no sé cuánto, digo, sí, podcast, es un podcast, usted lo sabe. Qué bueno. Es un podcast. Estoy impactando a esa persona. Claro. Pues esa persona viene, llega aquí y ve también algo de cultura. Y ve también que el espacio que este hotel se convierte por una hora, un par de horas en un estudio de grabación. Espacio cultural, claro. Y yo tengo que dar una imagen. Y ese niño que me ve por ahí, me está haciendo... Es que me has abierto la cabeza. Jodía, me has abierto la cabeza. Ese niño también que me ve por ahí, que está jugando al billar, mira y dice, ay, mira, es adulto vestido tal y cual y mira y tal y esto. Claro.
Un melón, un melón. Qué Antes de al bloque final, me encantaría hablar de vuestro podcast. Me gustaría felicitaros públicamente, y a ti y a tu compañero y a los que ayuden en ciertas grabaciones que hacen en ciertos espacios, porque creo que me parece una herramienta maravillosa. Yo creo que lo que habláis vosotros, lo que planteáis, que ahora vamos a hablar un poco un poco mundo metapodcast, de hablar de cómo nació vuestro podcast y demás. En las radios, en las televisiones hay divulgación, vale. Pero yo creo que se le dedica poco tiempo y el tiempo que se le dedica son, pues bueno, pequeños espacios y demás. Y la herramienta del podcast te da tiempo, te da tranquilidad y te da espacio para poder hablar con más contenido y con más variedad. ¿Cómo llegas al mundo del podcast? ¿Cómo nace vuestro podcast? ¿Qué tal tu compañero? Y poco más. Qué bueno. Dime, ¿cómo llega el podcast a tu vida? Bueno, Fran, lo primero, muchísimas gracias por la felicitación, la verdad. Es un honor viniendo de alguien que tiene una trayectoria de 7 años en el mundo de Bueno, la radio. 8 temporadas, 7. Así que muchísimas gracias. Pues mira, lo primero, tanto a mi compañero Sergio como a mí nos genera inquietud el intrusismo, ¿no? No es un intrusismo laboral porque no cobramos por esto, ¿no? Este podcast lo hacemos de forma voluntaria y por eso lo apoyan entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Por lo tanto, no es que estemos obteniendo un rendimiento económico para nosotras del podcast, ni nos queremos dedicar a esto, no siendo profesionales, o sea que eso es importante ponerlo en la mesa y que también, y ahora te respondo, siento que es posible que las personas que tienen una trayectoria en el mundo de la radio y del podcasting puedan sentir que ahora todo el mundo tiene un podcast, ¿no? Y que bueno, que quizás no es, no sé, bueno, lo que sea que se puede sentir en ese contexto como mi máximo respeto y mi máxima humildad en el mundo de la radio. Un invitado mío dijo esta temporada que ya parece ser que los podcasts es una extensión de las redes sociales. Lo dejo ahí. Sí, no, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, partiendo de mi disculpa, ¿no? y toda mi humildad en el contexto en el que, como dice el podcast, yo no estudié para esto, claramente. El podcast surge porque una fundación educativa nos propone esta oportunidad para una primera temporada en un podcast para hablar de educación y de cómo se debe transformar la educación para que transforme el mundo. Y ahí se empieza a conformar en colaboración tanto con la Red Internacional de Educación, que es la entidad a la que yo pertenezco y que impulsa el podcast, como con en ese momento la fundación que apoyaba esta primera temporada, un guión que tuviera el objetivo de, y lo he dicho varias veces, poner la educación en el debate público. Hablar de educación con personas que no son del ámbito educativo, por eso ningún invitado es docente o es director o directora de centro, sino todos son personas que han pasado por el sistema educativo de una u otra manera, que han tenido una trayectoria vital y profesional, que vienen a compartir, bueno, pues qué ha pasado en su vida cuando han pasado por el cole, qué aprendizaje se llevan, qué trauma, de todo un poco, cómo ha impactado todo ese proceso en sus vidas y también conocer, bueno, muchas de las preguntas que tú me has hecho a mí, que transformarían en la educación para que nos sirva para tener herramientas para sobrevivir, no, para vivir y para transformar. Así surge y tanto mi compañero Sergio como yo somos docentes, él además es psicopedagogo, así que para él y para mí ha sido un viaje el hacer tareas que quizás no habíamos hecho nunca, como guionizar un espacio de radio, enfrentarnos al mundo del micro, de las cámaras y sobre todo intentar que, como tú muy bien haces, la persona que viene se sienta súper acogida y que le den el espacio que tiene en ese momento, que es muy bonito. Por eso me ha hecho mucha ilusión que me invitaras, porque estar al otro lado en esta ocasión hace que me sienta muy agradecida porque normalmente me toca estar al otro lado, por lo menos en este momento profesional. Así que eso te cuento. Cuéntame el impacto de los invitados. ¿Con qué sensaciones se van los invitados? Mira, debo decir que... ¿Se les da mucha información de a lo que van o...? La que piden. Vale. A todo el mundo se le manda el Infopack. Un documento muy sencillito de 4 hojas donde te contamos cuál es el objetivo del podcast. ¿De 4 hojas un Infopack? No, bueno, pero porque pone quién está detrás, en qué consiste, vale, el por qué, ¿no? O sea, un poquito de marco. Que 4 hojas me refiero a nada porque está infográfico. No, esos 2 textos. Claro, es que ahora parecía como mucho. No. Sí. Es una infografía donde te contamos, por ejemplo, muy resumido los 3 bloques que tiene el guión, ¿no? Un bloque sobre quién eras de pequeñito, de pequeñita, cómo fue tu paso por el cole. El bloque del experimento, donde vinculado a la trayectoria del invitado le contamos un experimento. El Infopack lo voy a copiar. Claro, yo te lo mando si quieres para que lo hagas a tu manera. No, digo yo,
meter en mi... Para el tuyo, por eso te lo mando Claro, por si para- quieres usarlo de modelo. Ah, vale. Ah, gracias. Hombre, compartir es vivir. Gracias. Y al final, el último bloque lo llamamos como de posicionamiento educativo, es donde la persona dice, oye, pues yo creo en esto y esto no. Hacemos un test para que nos posicionemos en uniforme sí, uniforme no, por ejemplo, ¿no? Que ahí se genere en debate. Entonces, la información que le llega al invitado es la que pide. Hay quien pide más, hay quien pide menos. Y hay personas que nos han pedido el guión completo, porque se sienten muy inseguras. Y el guión completo les hemos mandado. Wow. Sí, pero es que me parece algo muy bonito, porque no todas venimos hoy a enfrentarnos a este contexto con la misma seguridad. Es totalmente respetable. Yo, desde mi humilde experiencia, reconozco que sí, que hay mucho... Hay algunos, no muchos, corrijo, hay algunos que sí, que necesitan... Son personas que han necesitado, digamos, un contexto, un control y demás. Al igual que también me ha pasado que muchísimos se creían que era un podcast cinéfilo, que es entendible, Claro. que es entendible. Y les explicas y le dices y demás. Pero bueno, a mí me gusta que vengan vírgenes, como digo yo, que me vengan... Sí. Que me metan. ¿Qué próxima expectativa hay con el podcast? Pues Tú lo mira, estás haciendo en Madrid, ¿no? La En primera península. temporada ha sucedido en Madrid porque las entidades que apoyan son de Madrid. Pero te voy a contar una cosa en primicia que no está ni publicada en las redes, pero para cuando salga este episodio ya lo estará. ¿Seguro? Y es que nos traemos el podcast a Tenerife. Genial. Y se graba en abril. Así que en abril estaremos Sergio y yo aquí entrevistando perfiles canarios. Con mucha ilusión. ¿En qué espacio? ¿En algún sitio? En la Universidad de La Laguna. En la Universidad de Laguna. Sí, Vale, ¿con público? Igual que hay un episodio con público, Wow. que es el primero que publicaremos en las redes, para Maravilloso. invitar a todas las personas que quieran sumarse a venir. Estás, por supuesto, invitadísimo, te llegará invitación formal. Y pues con mucha ilusión de poder hacer una segunda temporada, una vez más apoyada por universidades, que nos hace mucha ilusión también poder contar con los espacios audiovisuales de las universidades Total. como colaboradoras. Nos parece coherente. Y nos parece El contexto. un recurso interesante a poner a disposición de espacios educativos, pues a lo mejor un poco alternativos, como puede ser este podcast, que no entrevista a personas del mundo educativo, sino a gente que quiera ponerle voz. ¿Y qué te, Y darle altavoz. qué te ha aportado la experiencia? ¿Qué te está aportando, Natalia? Mira, yo diría que dos cosas muy importantes. La primera es, y esto me lo preguntabas antes, lo rescato, haber descubierto todo lo que tienen en común todas las personas que han pasado por el podcast. Hay discursos, relatos compartidos por absolutamente el 100% de las personas que han asistido, desde la falta que hizo la educación emocional en el cole, hasta el impacto, esto lo dijiste tú hace un momentito, que tienen los y las docentes en las personas, positivo o negativamente, ¿no? O sea, hay unos discursos que se repiten, muchos vinculados justo a lo que impacta eso, los docentes que pasan por tu vida y la falta de acompañamiento emocional que tuvieron. Eso se repite, tantas otras cosas, pero esas muchas. Así que eso me ha encantado, ¿no? Como escuchar esos sentires multigeneracionales. Porque, Total. ¿no? Y multitrayectoria de la gente que lo dice desde ámbitos muy distintos. Y por otro lado, si te soy completamente honesta, Fran, está siendo muy divertido. Está siendo un contexto de aprendizaje, de disfrute, de crear, de conocer, de aprender y de transitar muy, muy divertido. Y la suerte de mi vida que me ha permitido tener otra dedicación y poder ahora dedicarme voluntariamente a este proyecto, me parece una suerte y un privilegio. Así que muy divertido. Espero que para ti también lo sea. Estar haciendo Canarias de cine desde hace 8 años. ¿Te imaginas? Giro de guión antes del bloque final. Venga. Si ahora aquí en vez de este gaditano estuviera sentado Ulises, Mm. ¿de qué te gustaría hablar con él? Ay, qué bueno. Hablo con él a menudo. Pero me gustaría, fíjate, una cosa que nunca le he preguntado a Ulises, es cómo fue su paso por el cole. ¿Qué le hizo tan buen docente? ¿Por qué es como es? ¿Si tuvo buenos referentes o quizás fue justo lo contrario lo que le hizo ser tan buen docente? Se lo voy a preguntar ahora cuando salga, le voy a mandar un mensajito y le voy a contar. Qué bueno. Encantado. Bloque final. Retomo una pregunta que viene a juego del bloque que te hice de la niña. Ujú. Antes hemos estado en tu infancia y ahora tienes la oportunidad. Yo hace muchas semanas que no digo esto. Este podcast me lo regaló mi mejor amigo, un ser humano maravilloso que se llama Antonio, que me lo regaló, ¿no? Porque yo nombraba el DeLorean. Ah, qué guay. Al final, vas a entender por qué lo nombraba, hasta que un día me lo regaló de sorpresa. Tienes la oportunidad de subirte a este DeLorean e ir hacia tu futuro y encontrarte con Natalia, con 85, Dios quiera, 90 años. ¿Qué le preguntarías? Guau, qué bueno.
A la Natalia de 85-90. Ay, Fran, no sé, me encuentro en un momento de tantos cambios y transformaciones tan profundas, ¿no? Que de verdad que siento que todo se está colocando tan bien que no sé si la Natalia de 85 o 90 años va a poder ser como más feliz y más plena de lo que yo creo que muy poco a poco no, de que bastante pronto voy a conseguir ser. O sea que podría pensar en preguntarle, oye, ¿fuiste feliz? ¿Aprovechaste el tiempo? ¿Descubriste tu vocación? Porque yo siempre digo que todavía no sé qué quiero ser de mayor. Pero no me preocupa nada. Le chocaría la manita y le diría, jefa, hiciste lo que pudiste con lo que tuviste. Ole tú. Ole tú, hija mía. Pues Sí. mira, la parte final va con esta musiquita que a veces provoca emociones, a mí me provoca emociones. Uy, ya me emociono. Tiene la oportunidad, Natalia, de hacerme 2 preguntas. Qué bueno. Y he imaginado este momento y tengo mucha curiosidad. Qué momentazo, no me las había preparado. No, de eso se trata. Wow. El info, ¿cómo se llama? El PDF. ¿Cómo se llama? Infopack. Infopack. Bueno, infopack es una palabra inventada. Fran, qué bueno. Me martirizo con esta música. Venga, voy a devolverte de forma similar una que me acabas de hacer. Cuando seas viejito, sí, y estés en un momento muy tranquilo, ¿no? Mirando tu vida como si fuera una peli. Sí. ¿De qué vas a estar seguro de que no te vas a arrepentir? ¿De haber vivido qué? ¿De haber hecho qué? A nivel personal, de enseñarle al mundo cómo soy, de enseñarle al mundo quién es Paco, de enseñarle al mundo, de decirle al mundo, hey, estoy aquí, de querer ser visto, y no voy por el ego, y no voy por el protagonismo, de educar, de aportar. De eso voy a estar súper orgulloso, de que algo queda de mí aquí, no tan solo en mis seres queridos, sino en el mundo, en el intentar impactar en los demás de manera sana, de manera bonita y de dar ejemplo. De eso que va, de eso voy a estar súper orgulloso. Sea por una etapa de 9 años, 10 años, 15 años, con lo bueno, con lo malo, pero lo he hecho. Yo he desarrollado una etapa de mi vida o un aspecto de mi vida o un trozo de mi vida en el cual me ha dado la oportunidad de enseñarme al mundo. Lo vean 10 personas, 15 personas o 30.000 personas, pero el mundo me ha visto. Y a mí, yo quería que me vieran. Yo creo que no soy un mal ejemplo para que me vean. Y de eso voy a estar orgulloso. De que yo algo dejé. Y creo que es bueno. De que yo algo hice por la cultura. De que yo hice algo por divulgar. De que yo hice algo por eso. Coño, es potente lo que me acabas de preguntar. Muchas gracias por tu generosa respuesta. Has dicho 2 cosas que me llevan a hacerte otra pregunta, y es que se me acaba de ocurrir una idea, porque creo que respondiendo has hablado de algo que te has dedicado a preguntar en esta temporada, que son 3 palabritas, y creo que ahora has recogido reconocimiento de alguna manera. Entonces, si te parece bien, y retomando también algo que has dicho en este ratito, que es le he podido mostrar al mundo quién soy, pues voy a cerrar con una pregunta que tú le haces a las personas invitadas a veces, que es, ¿qué significa para ti esencia? ¿Cuál es tu esencia? Me encanta que hayas hecho la tarea. Esencia, para mí,
significa un proceso duro, jodido, de comerte el coco en soledad, de preguntarte cosas, pero llegar a la etapa de preguntas viene de una etapa anterior de confusión. Espero estar explicándome bien, Natalia. Para llegar a la etapa de preguntas, de preguntarte cosas, hay una etapa previa de desconocimiento, de duda, de preocupación, de inestabilidad, de vivir, sentir sin pensar. Pasas a esa siguiente etapa de sentir, pero preguntarte. Pasas a la siguiente etapa de preguntarte y buscar las respuestas. Y pasas a la siguiente etapa de empezar a encontrar las respuestas. Y en esa respuesta estás tú. En esa respuesta, después de pasar por todas esas etapas, estás tú. Y te tienes que aceptar. Tienes que aceptar lo bueno, tienes que aceptar lo malo. Tienes que enfrentar tus carencias. Tienes que enfrentar tus debilidades, tus dudas, tus complejos. Y uno a veces piensa y dice, joder, yo quería llegar hasta aquí. Con lo tranquilito que yo estaba. Con lo tranquilito que yo estaba al principio. Viviendo sin sentir. Pero no se puede volver atrás cuando se tiene este nivel de conciencia. No quiero volver atrás porque al conectar con mi esencia también soy más consciente de lo que tengo, de lo que puedo dar, y también soy feliz de lo que recibo dando lo que doy. Perdona el speech. Muchas gracias por compartirte. Gracias por preguntarme. ¿Con qué expectativa venía y con qué sensaciones te vas, amiga? Me voy muy feliz de este ratito que has abierto para hablar de ti, la verdad. Estaba un poco abrumada hablando tanto de mí, así que me voy muy feliz de que cerremos el episodio conociéndote un poquito más. Y me voy con las mismas expectativas que vine de compartir este espacio tan bonito contigo, que creas con tanto cariño y que nos hace sentir tan acompañadas. Así que gracias de verdad, de corazón. Yo, el hecho de que haya implantado de las preguntas al podcastero, al podcaster, al entrevistador, surgió así. Pues mira, voy a pedirle al invitado que me haga una pregunta. Hay muchos programas, o ha habido los típicos programas de radio de que el invitado deja una pregunta para el siguiente invitado. Uh-huh. Yo a veces escuchando eso digo, joder, me gustaría, cuando yo he visto a un yo qué sé, te pongo, yo qué sé, Carles Francino, después de una entrevista, yo he imaginado, digo, ¿cuántas preguntas le podían haber hecho los invitados a Jesús Quintero? Después de un hombre de preguntar tanto, de interesarse por tanto, sí, de mostrar tanto a través de sus preguntas, que nos hemos perdido, salvando las distancias, cuidado, salvando las enormes distancias, Dios me libre. Te digo Jesús Quintero porque lo nombraron lo de Solsani. Uh-huh. Y yo pensé, pues joder, uno no sabe qué temática, qué pregunta o qué interés puede tener el invitado por el entrevistador, ¿no? Y que yo creo que es también bonito que yo también le dé parte de mí y le muestre parte de mí, sean preguntas más o menos interesantes, porque al fin y al cabo no es un ping-pong. Uh-huh. Se podría hacer un podcast así, de preguntas, pum, sí, preguntas. Cuidado, que yo tengo una cabeza que va a 1000. Y entonces la voy a dejar en 2, no va a ir avanzando cada temporada 3, 4, 5, 6. Y bueno, yo creo que aporta al podcast. Uh-huh. Por la curiosidad del invitado, por la respuesta que yo pueda dar, por lo inesperado y porque no sé, porque me apetece también saber qué queréis saber de mí. Te tengo unos regalitos. ¿Ah, sí? Para ti, sí. Ay, por favor. Qué honor. Sí. Más regalitos. Espérate. Sí,
¿Está todo bien? Vale. Te explico. Es un detalle dulce, un detalle que se bebe y un detalle de un colaborador. ¡Wow! Nada, esto es para ti, Natalia. Por favor, feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños, correcto. Bueno. Porque se hace poco. ¿Puedo sacarlo? Claro, tienes que sacarlo. Pero qué rico. Bueno, esto lo vamos a compartir ahora. Un bomboncito. Qué rico, por favor. Muchas gracias. Esto es lo mejor que le puede pasar a una persona como yo. Bueno, esto también es lo mejor que le puede pasar a una persona como yo. Vale. Tierra de agua. Eso es Artesano. exactamente, es vinito de una ventita en Chío, de un vecino mío, Josa, que tiene una típica ventita chiquitita. Siempre digo la frase esta, en la cual tú vas tropezando con las cajas de fruta. Y me encanta esta frase de, y puedes coger un saco de lentejas, de alubia, y que metes la mano Como en Amelie, me encanta. y las coges. Y la típica ventita que todavía resiste, ¿no? Ventita familiar. Entonces él hace ese vino y siempre le encargo botellitas para mi invitado. Qué rico, la abriré en una ocasión muy especial. Genial. Qué maravilla. Espero que te guste. Ay, muchas gracias, por favor, y gracias a él que se vino con Y todo. me preguntabas antes por el setup, ¿no? Sí. Me preguntabas antes por, bueno, el DeLorean es de mi amigo Antonio, mi querido amigo Antonio, y yo desde hace varias temporadas, primero fue con Alberto León, después fue con Amparo Modino y después fue con Ciara B. Perdón. Pues decidí contactar con ellos para tener parte de su arte en mi setup. Entonces el que nos acompaña hoy es de Amparo Modino, pero el regalo que te lleva es de un artista urbano, ¿Puedo? que puedes ir abriendo, ¿Sí? que se llama Alberto León, canario. Wow. Y no sé por qué hemos hablado de juventud, hemos hablado de niños, hemos hablado de infancia. Decidí regalarte eso de parte de él, esa imagen, regalarte a ti. A ver qué te parece y Voy si te allá. gusta. Qué ilusión. Y antes de abrirlo te diré que en mi casa solo hay arte canario. Guau. Todo lo que tengo son artistas canarios y mujeres, Pues maravilloso, fundamentalmente. maravilloso. Madre mía, qué bonito. Espero que te guste. Es espectacular. Es muy simbólico, es muy potente, se llama El Penalti. La obra se llama El Penalti. Es espectacular. La voy a poner aquí para que se vean en cámara. Y bueno, Qué bonito. Muchísimas pues gracias. son- Además, arte canario en casa es, bueno, ese muy niño judío, ese niño palestino que comparten un balón rodeado de palomas Mm, y entre muchas imágenes que te podía haber traído, pero haber acertado, decidí regalarte esa. muchas gracias, de verdad. Muy bonito, me encanta. Así todo que lo que simboliza y el artista que hay detrás. Todo. Así que Muchas Natalia, gracias, bienvenida a Canarias de Cine Podcast. Las puertas de este podcast abiertas para lo que necesites, lo digo de Fran. Lo corazón. mismo digo. Tenemos muchísimas ganas de conocerte en persona, porque ha habido mucho feeling, mucha conexión antes de encontrarnos. Felicidades por tu labor, felicidades por tu trabajo, felicidades y por exponerte en un podcast, porque al fin y al cabo es exponerse ante un público, uno nunca sabe, y ante las críticas y demás. Y yo valoro a la gente que da ese paso hacia adelante y se expone. Y gracias y felicidades por intentar enseñarnos que las cosas se pueden hacer de distintas maneras y que ya hace falta ir cambiando cosas, sobre todo cosas relacionadas con los niños, con la infancia, con la juventud, que es la esencia y que es la base de la sociedad. Así que nada, amiga, Muchísimas encantado de gracias. conocerte, de tenerte aquí. Igualmente, Espero de que verdad. próximamente puedas volver porque me encantaría mezclarte con otros perfiles Me encantaría. Un placer. y hasta otra. Gracias por darle voz a la educación y porque en esta ocasión me haya tocado a mí, por suerte. Gracias, Fran. Encantado. Hasta la próxima. Y como digo siempre, a positivar. Listo. Ay, ven, Listo, dame un abrazo, gracias. por favor. Sí, por favor. Qué momento tan bonito. Ay, Ay, qué rico, qué bueno. Qué bien, tía, de verdad. Me ha encantado. ¿En serio? qué bonito. Qué linda, O sea, a mí me